Suscríbete a la Panterita. Lo de vuelta que superó algo importante, gracias a la familia, el apoyo del técnico, de los jugadores, de los compañeros, y ayer fue gran figura como lo fue en dos clásicos. ¿Tú recuerdas el pasado? El del 3-0. Sí, y aquel que perdió. ¿Te acuerdas que él era casi... Él solito hizo. Él solo era contra todo Olimpia, que pierde 2-0, creo. Que fue el único clásico que perdió Cerro este año. Porque bueno, con el primero del año fue, ¿verdad? Sí, el que Cerro jugó con el tema del COVID. Claro, y que Aquino se puso el equipo al hombro y hizo un partidazo. Sí. Ayer otra vez con grandes niveles como Le Patiño, Lucena Cardoso de los 20 hizo un partidazo hasta el final. Y ganó muy bien. Yo creo que primero el resultado quedó corto. O sea, el que no vio el partido dice 1-0 y ve la última jugada del cabezazo de Diego Duarte, que lo tenía ahí al lado de Richard, va a decir, bueno, lo arrinconaron a Cerro y no. O sea, ayer en Cerro uno tenía que ampliar el podio para meter a más jugadores y en Olimpia había lugares desiertos. Porque Aguilar fue el gran responsable de que el primer tiempo haya terminado solamente 1-0. Y yo creo que es un poco la reivindicación del fútbol que quiere Arce. Porque acá durante la semana se habló mucho por qué, a diferencia de otras épocas, no se hablaba tanto del doble 9. Por dos motivos. Porque Robert tuvo ya la posibilidad de ser titular y no marcó la diferencia. Y porque el equipo con Carrizo está funcionando. Y Chiqui ya dijo que si le dan a elegir, este es el fútbol que más se asemeja. Y ese primer tiempo fue sublime de parte de Cerro Porteño, como los cuatro del mediocampo, más Carrizo, más Boselli. Fíjate que, por ejemplo, Rivas no subió. E igual marcaba la diferencia por lo que hizo Alan con Beto por el lado de Mateo Gamarra. Y lo que puntualizaba Federico con el tema de Claudio Aquino, yo me acuerdo que, no sé si fue después de aquel 3-0, no sé si ustedes se acuerdan que también Claudio mencionó el tema mental, que él había tenido con Olimpia. O sea, claro, no sé si fue aquel partido, pero hay un partido donde Claudio Aquino como que se abre diciendo, yo estaba mal. Sí. Y vos recordabas lo que le había pasado pre-pandemia con el tema, una especie de mareo, vértigo. O sea, pero viste que hoy en día se habla mucho de la parte mental. O sea, porque venimos de un hábito de separar al atleta al ser humano y decir, bueno, a mí no me interesa el ser humano, durante 90 minutos vos tenés que ser robot. Y ayer en el post partido, aquí no, o sea, yo decía, esta declaración yo ya la escuché antes, y estamos hablando del hombre que fue figura clave del título del año pasado, que después tuvo su bajón, era discutido, había perdido el puesto, y así muchos jugadores. Hubo una vez donde Pachi declaró algo similar también. Hay vaivenes. Porque me pareció lo de Fariña, ¿verdad? Que fue quizá el estandarte de todo eso. Después de aquella declaración. Lo de último momento fue lo que pasó hoy entre la Secretaría Nacional de Deportes, las declaraciones de Borba, Dani Ariel. Sí. Después de escuchar por segunda vez a Borba, porque primero habló en conferencia y después habló con nosotros, el tema de la ida o la concurrencia pública no está en discusiones, no se va a frenar. Pero también puede aparecer, Dani, que ayer veíamos una sanción para Cerro Porteño, similar a la de... Porque ellos miden a ojímetro, sin la precisión de los números, porque los números dicen otra cosa. Miden a ojímetro y puede aparecer, cambiando el tema un poquito porque fue lo más nuevo, ¿verdad? Más allá del partido que vamos a estar analizando. Lo que pasa, Federico, es que al utilizar ellos como parámetro 50% por sector, no es 50% de todo el estadio así en sí, sino que 50% por sector. Y si vos realmente analizás a ojímetro nomás, y hay zona que realmente supera el 50%. No, fue muy parecido a lo del Defensores. Eso, lo del Defensores fue más grave porque en esa época creo que hablaban del 30%. Entonces, el Defensores fue, no era 50. Claro, ni 50, era 30, claro. Era 30. No, por 30, eso, por eso lo del Defensores fue ya muy arbitrario, muy grosero. Y creo que se confirma con este tema de los 150 millones, ¿verdad? Donde para la bicoca, ¿verdad? Ahora, lo de ayer, o sea, me parece que es la organización, todas las cosas que metieron los barras del Olimpia, que inclusive fue contraproducente para su equipo, porque en el momento más donde se animó Olimpia en el segundo tiempo, tiraron la bengala esta que frenó el encuentro, como que también hasta en eso, pero la parte organizativa dejó varios peros.
Y para completar lo futbolístico, o sea, más que futbolístico, yo creo que estas declaraciones, estando de ganador, le hacen bien también al futbolista, al ser humano, al tema mental, como fueron ayer las declaraciones de Claudio Aquino, que volvió a hablar de la importancia de que no se encontraba así y que ahora con el apoyo de la familia, del cuerpo técnico del plantel, volvió a ser un gran partido. Y creo que ya Aquino también entra en esa categoría de jugador de clásico, ¿eh? O sea, vos acá decíamos, el 0-2, él solito se puso el equipo en el hombro, el 3-0 donde él se manda jugadas espectaculares, y ayer ni qué decir con el gran gol que le dio el triunfo al equipo de Arce. Hola Bruno, ¿qué tal? ¿Qué tal, Ariel, Dani, Federico? ¿Cómo están? Muy buenos días. Bien. Bueno, hay un comunicado de la Secretaría Nacional de Deportes. No sé si ustedes ya le dieron lectura a esa situación. Todavía. Se habló esta mañana con la ministra de Deportes. Sí, con ella y con el ministro de Salud. Tenemos resumen de ambos. El ministro de Salud lo que decía, por favor, Twitty también para estar atentos, y lo que decía la ministra de Deportes. Claro, porque en Paraguay están hablando del 50% de habilitación, y ayer lo de la olla, está lo de Paraguay-Argentina, está el comunicado. ¿Querés dar lectura, por favor, Ariel? Y estamos atentos a lo que declararon tanto el ministro de Salud como la ministra de Deportes, por favor. La Secretaría Nacional de Deportes informa en relación al clásico entre los clubes Cerro Porteño y Olimpia disputado este domingo 31 de octubre en el Estadio Pablo Rojas, que se ha observado la falta de cumplimiento en cuanto al 50% del aforo permitido, conforme a lo establecido por el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social. En ese sentido, la Secretaría Nacional dispuso de técnicos fiscalizadores antes, durante y después del partido. Además, ha solicitado de inmediato un informe a la Asociación Paraguaya de Fútbol a fin de contar con datos objetivos de la cantidad de asistentes. Finalmente, la Secretaría Nacional de Deportes exhorta a los organizadores de eventos a respetar el cumplimiento de los protocolos sanitarios y a la ciudadanía a cumplir con el lavado permanente de manos, uso de mascarillas, mantener la distancia y acudir a los centros vacunatorios para evitar el aumento de los casos del COVID-19 en el país. Bueno, acá me dicen que no es 30% lo que se habilitó en el partido Paraguay-Argentina, fue 50%. Bueno, está bien. 50%. No me hacen nomás la aclaración sobre el tema. Bien. Está bien, igual se sabe que por eso salió la multa, ¿verdad? Sí. Que 30, 50, aquella vez hubo mucha gente, como ayer también, en la Nueva Olla. Vamos a lo que declaraba con Mabel, con los compañeros hoy, esta mañana, el ministro de Salud, Julio Borba. Yo vi el informe de los supuestamente pagantes, que son 21.000 personas. Tengo entendido que el aforo total de ese estadio es de 44.000 o 45.000 personas, y creo que a simple vista se vio que supera ampliamente todo en cada sector, ¿verdad? Cuando lo que se aprobó es el 50% de aforo por sector. Si usted ve un poquito lo que es la parte de preferencia y lo que se veía enfrente en el estadio con las fotos, se ve que es no sé qué porcentaje, pero más del 50% seguro. Bueno, esto decía el ministro Borba. ¿Qué decía la ministra de Deportes en ABC Cardinal esta mañana? Estaría haciendo aproximadamente 150 millones de guaraníes, Mabel. 150, Mabel. 150, que es una sanción monetaria que va a ser destinada para uso del Ministerio de Salud. ¿Esos 150 millones va a ser solamente por el partido de ayer o esto es solamente el partido de Paraguay-Argentina? No, eso es solamente el partido de Paraguay-Argentina. El partido de ayer estamos pidiendo el informe. A pesar de que nosotros tenemos deudores de la SND que estuvieron en el partido, nosotros vamos a estar pidiendo el informe a la APF para que el club Cerro Porteño se expida. Pero a todas luces, Abel, hemos observado de que el aforo fue incumplido. Bueno, ahí está, Fátima Morales, la ministra de Deportes. Bueno, yo la verdad tengo una opinión muy particular, y a mí no me gusta cuando lógicamente se irrespetan, se incumplen las leyes, ¿verdad? O las reglamentaciones. Ayer no hubo una buena organización en el clásico
Y eso lo veíamos en la previa, lo estábamos diciendo durante la previa del partido. Y hay mucha gente que se quejó, gente que fue en familia y no pudo ingresar o ingresó tarde. Y es lo que justamente estábamos diciendo. Que lamentablemente la organización, o sea, la policía, porque la policía era la que estaba haciendo y era muy lento todo. Y la gente se agolpó en un momento dado y era imposible ya hacer el control para que ingresen. Entonces, acá estamos viendo una imagen de ABC TV y le contamos a la audiencia. Esto nos preocupó muchísimo a nosotros ayer, lo decíamos durante la previa. Toda una calle cerrada por la cantidad de gente. Era impresionante lo que se estaba viviendo. Entonces, yo creo que de acá en adelante, debido a esta multa que va a recibir ya la Asociación Paraguaya de Fútbol y la multa que pueda recibir Cerro Porteño más adelante, me parece que los clubes tienen que cuidar el tema de la organización, porque tampoco se tiene que satanizar al fútbol. Porque donde uno no ve aglomeración, ya las fiestas están como que liberadas, parece que todo está normal. El día después horas después del partido de Guaraní, ustedes estuvimos juntos, muchachos, ese día. Después del partido de Guaraní Sportivo Luqueño el sábado, yo fui sobre la avenida José de Ayala y ahí en la zona donde hubo un evento de Halloween, era impresionante el desborde que había los jóvenes. Nadie tenía tapabocas, era una locura. Ahora se va a hacer un evento de un festival y solamente tenés que comprar la entrada, ni siquiera exigen el carnet verde. O sea, vos ves por todos lados ya como si fuera que esto es normal y piden que la gente vaya a vacunarse. Yo creo que también el Ministerio de Salud tiene que ver su política, tiene que salir el ministerio a recorrer principalmente el interior, porque en el interior la cantidad de gente que hay que no se pudo vacunar es realmente muy preocupante, es una alerta que ahora ellos tienen que desactivar moverse el Ministerio de Salud, llevar funcionarios y recorrer el interior del país y vacunar a la gente que quiera vacunarse, y al que no quiere vacunarse se deja constancia. Porque es un problema que vamos a tener a futuro con esa persona porque es la que transmite el virus. Lamentablemente uno va a respetar la decisión de las personas que no quieren vacunar, que no quieren vacunarse, pero es un problema también porque es un vector del virus. Se convierte en una persona que si llega a tener el COVID va a transmitir a personas que a lo mejor ni siquiera quiere o es de su entorno, su familia, por ejemplo. Pero realmente yo creo que acá hay muchas cosas que ver, pero eso de volver, por ejemplo, a esto que escuché yo y me preocupó muchísimo cuando decía el ministro de Salud, vamos a ver si es que volvemos a cancelar el tema del público en los estadios. Eso sería gravísimo. Eso no puede ser. Igualdad para todo lo que vos dijiste. Claro, no. Al rato pasamos las concentraciones políticas y no hubo ningún pero no hubo. No, de hecho, cuando le preguntaba a Pablo Guerrero sobre los mitines políticos, dijo que eso desconocía si hubo sanción, dijo, y ellos no pueden, porque aquí la que sanciona, o el que sanciona el Ministerio de Deportes, ¿verdad? La Secretaría de Deportes. Así como dijo Bruno, en un momento mencionó el tema de que paguen los culpables por los inocentes por los culpables, pero después dijo que no creía él conveniente sancionar al público sino a los organizadores. Dejó como para redondear un poquito el tema que no es que está en primera instancia de la Secretaría o del Ministerio de Salud volver a frenar el tema. Acá me cuentan que se estaba preparando, y esto golpea un poco la APF, porque estaban preparando un estadio a reventar contra Chile, y esto hace un par de pasos atrás, o revienta el estadio contra Chile y después paga la multa nuevamente, porque también suele pasar eso, ¿eh? Cuando hay una multa, hay gente que le dice me atengo a eso y pago la multa. Es que hay que ver cómo se da la cuestión. Yo creo que al final se va a terminar en eso, ¿no? O sea, hacer el cálculo
porque, a ver, 150 millones de guaraníes, ¿cuántas entradas eran? Y probablemente el excedente del 50% de los defensores del Chaco en aquel Argentina o Paraguay le termina ganando a la multa. Entonces, si esto se va a limitar a la multa, se va a seguir con esto. ¿Sí? Se va a seguir con esto. O sea, porque, a ver, desde la teoría, suponiendo que acá todos se comen el caramelito y que son todos inocentes y es un mundo ideal, es una cuestión de 1 más 1 nomás. Si vos tenés un estadio, sea el Defensores, sea la Nueva Olla, y decís 50%, y vos como organizador vendiste esa cantidad de entradas, tenés el registro de quiénes fueron los que ingresaron sin pagar esa entrada. O el famoso, entra nomás. Entonces, por un lado tenés la preocupación desde lo que es la pandemia, pero después tenés una cuestión meramente económica. O sea, porque ayer por lo menos se rodeó la recaudación. Ayer, mira, acá dice Johnny, perdón, usar tapabocas, dice el protocolo. La policía dejaba pasar a los hinchas sin obligar o pedir a usar para ingresar. Le dije a uno por qué no pedía que ponga su tapaboca y la respuesta fue: la idea es que ingresen rápido para evitar inconvenientes. Ayer se agolparon, pero fue realmente impresionante porque llegó un momento en el que se taponó todo para Pití. Esa es la imagen que estamos viendo. ¿Y cómo iba a hacer cuando ya estaba por empezar el partido? Ya la gente inclusive, muchos tenían entrada y otras no tenían entrada. Entonces, fue una locura realmente, lastimosamente, algo que la policía no pudo controlar, lastimosamente. Pero a partir de ahora, el club que organice un evento de esta naturaleza, yo creo que lo que tiene que hacer es contratar guardias de seguridad privada y ver la posibilidad de ir desagotando rápido los sectores donde tengan que ingresar los hinchas. O si no, vamos a estar mira, perdón, Dani, porque el tema de que agarren y quieran otra vez cerrar las puertas para el público, eso ya es inadmisible. Eso es inadmisible, eso no se puede. Sí, acá no se puede. Yo entiendo eso como una especie de jaque para decir, bueno, tampoco es que tenés vía libre, o sea, yo te doy, pero no me va a quedar en ridículo, porque realmente tanto el Ministerio como la Secretaría quedan en ridículo por los últimos sucesos. O sea, yo lo tomo más desde ese lado. Por eso te decía, acá desde la teoría es fácil. Si hubo más gente de la que tuvo que haber habido, hay dos respuestas nomás. Se vendió más de lo que se tenía que vender o entró gente sin entrada. Y mira, o sea, cuando te hablo entró gente sin entrada, ni siquiera te meto. Pero ¿cómo hace, Dani, cuando hay una persona que estaba tuiteando, por ejemplo, yo entré 17 minutos después de haber iniciado el partido y tenía las entradas, y cuenta que hubo gente ya que entró porque atropellaron? ¿Cómo hacer para controlar todo? Esta es una especie de turba, sería, no sé cómo denominar. Lo que está diciendo es una falla grande en el control, porque en el lado Olimpia entraron todos juntos, ¿verdad? Pero yo y sabemos en los partidos de Olimpia, la barra siempre entra después de que empezó el partido. Sabemos que no hubo un cacheo ahí muy... Ahí veíamos imágenes, por ejemplo, de gente a la que le pedían cédula con el carnet. Acabamos de ver la imagen. Y después vimos otra gente que cruzaba el malón de a 20. Entonces son controles irregulares. Y ayer uno veía la geografía del estadio y en un momento el sector, como decía Dani, menos poblado era el norte. ¿Sí? Porque Platea estaba casi completo el sector, preferencia ni hablar. Y Gradería Novena era de las preferidas porque tenía sombra de las 4:30 de la tarde, a diferencia de los otros sectores bañados de sol. Entonces, más allá del número, de violar el tema del 50%, el control falla, porque en Paraguay dijeron que mucha gente entró con otras entradas, pero esas entradas existían, ¿verdad? Las entradas de los sponsors existían, igual nomás. Acá evidentemente se subestimó al clásico, porque yo recuerdo en el 2019 cuando hubo tanto temor de llevar por primera vez a la Nueva York el clásico en una época normal en la que hubo cerca de 45.000 personas, es decir, la demanda era mucho mayor, fue impecable, y hasta creo que todos acá
Le hemos felicitado a la Policía Nacional y a todos los organizadores porque realmente fue muy prolija la organización, no hubo ningún tipo de inconveniente. Pero desde ese punto que vos citás, ayer también estuvo bien. Pero ahí, esa gente toda aglomerada ahí, por ejemplo, no. No, pero aquello fue como decíamos, incluso la gente de Olimpia venía por un lugar, por Shaka y Sheikh, era diferente. Acá lo que me dice el amigo Díaz Amendia, que en la imagen que estamos viendo algunos policías tampoco tienen tapabocas. No, por como eso. para que le pidan después a la gente. O sea, sí. hay demasiadas letras muertas en el reglamento. Entonces es como una especie de un lado, te permito, pero no seas tan abusivo. Y del otro lado es como decir, sí, pero estuve mucho tiempo. Acá mucha gente está loca, o sea, saliendo. Vos sabés que este fin de semana, por ejemplo, hubo una cantidad de gente alcoholizada al volante, ¿verdad? Gente que está saliendo desenfrenadamente y hay un descontrol total. El sábado después de la salida a la cancha de Guaraní, los cruces de avenida eran una cosa. Era una locura. Pero, Federico, te el estoy 10 de diciendo, diciembre parecía el pleno de diciembre ya. El festejo de Halloween sobre Avenida Ciudad de Ayala, en el lugar ese donde siempre hacen los conciertos. En el Jockey, ahí en la... ¿En el Jockey? Claro, en el Jockey. Ahí hubo una fiesta de Halloween y era una locura, impresionante era. Acá dice, la policía es una vergüenza, no tenían información, le hacían ir a los hinchas por caminos equivocados. Otro dice, la calecita de las entradas es el problema, involucrados policías y controladores, dice. Bueno, por eso la sugerencia que haría es que realmente traten de buscar gente de confianza de cada club o de la misma Asociación Paraguaya de Fútbol, porque ahora se viene el partido contra Chile, el 11 de noviembre, ¿verdad? Y yo creo que mucha gente va a querer ir al estadio por lo que es esta nueva selección ahora con nuevo técnico y compañía, ver la posibilidad de que se gane, todavía hay algunos que tienen fe. Entonces, se tienen que cuidar estos detalles definitivamente, porque si no, si vamos a ir por lo justo, yo creo que lo que no se tiene que hacer acá es decir que el fútbol es el culpable. Sí, hay una mala organización, estamos de acuerdo. Hubo errores en los partidos de Paraguay-Argentina y ayer en el Clásico, sí hubo errores. Y esto se tiene que corregir, pero no se puede decir, vamos a cerrar de nuevo las puertas de los estadios para el público, eso sería una aberración, porque si no lo que tienen que hacer es, entonces volvamos a fase cero, porque en todos lados, mitines políticos, fiestas, ahora se están anunciando festivales. Hay un festival que no estoy recordando el nombre, yo leí, que va a ser ese festival va a ser multitudinario. No, tiene otra denominación, ya me voy a acordar o me van a pasar acá el dato. Y ahí no se pide nada, ahí es comprar tu entrada y andate. Entonces, aquí el Ministerio de Salud... Me dice Claudio, nuestro joyero, que su hijo se fue a la cancha y que en un momento había 3 policías nada más en platea y entraron a los empujones, tipo avalancha. Sí. Como eran 3 policías, quedaron... Pues la policía pues salía mucho. Vos por micro ves 20 policías. Y donde tienen que estar, no están. Y aprovecharon y como había 3 nada más, se metieron todos a los empujones. Yo cuando Ariel decía lo de subestimar, ¿sabes dónde yo puedo comprar esa teoría, Ariel? Que mucha gente de la organización creyó que ayer iban a estar en las adyacencias solamente la gente que tenía las entradas. ¿Se entiende? Y acá, a ver, el famoso, el que te dice, no, yo fui, sabes que acá no controlan tanto, no, acá vení nomás. ¿Cuánto hemos tenido experiencia de gente que dice, no, pues yo no vení nomás? Y eso, multiplicarlo para partidos de gran concurrencia. Porque, repito, o sea, por lo menos a diferencia de Paraguay-Argentina, ayer hay datos de recaudación. Si el organizador te dice, yo vendí 21.000 entradas y hubo, a ver, supongamos 24.000, yo tengo que tener mi registro. Bueno, ¿dónde están estas 3.000 personas que entraron sin entrada? Por la calecita. Pero ¿cómo vas a hacer? Pero no hay voluntad política en todo No, pero ¿cómo vas a encontrar a esas 23.000 personas? O sea, de esa diferencia de... Que vos tenés todo, o sea... No, para ayer había mucho más, Dani. Ayer había mucho más. Te pongo un nombre. Vos, a ojímetro te das cuenta que había mucho más de 20.000. Ayer fácilmente había 30.000 personas en la nueva olla. Bruno, ya hace casi un mes se va a cumplir y la PF nos dio la recaudación de Paraguay-Argentina. Entonces, voy nomás. ¿Hay voluntad política? Esto se soluciona. Si no hay voluntad política, es la misma historia el tema de no, pero que la bandera, que la bengala... No, inclusive te digo, que hagan anillos lo de la policía y el Ministerio de Salud también.
inclusive que hagan vacunaciones, pero realmente acá no hay tampoco una voluntad política de ambas partes para mí. O sea, yo creo que hay mucho que se escribe y poco que se cumple, ¿verdad? Esa es la realidad. Claro. Demasiada letra muerta hay acá, en todo sentido. Acá ya parece que nosotros estamos como si fuera todo normal y que el COVID desapareció, Si que el hasta COVID reventa hubo. no existe más. Si hasta reventa hay. Claro, imagina, hubo reventa. El mejor ¿Y de ejemplo. dónde sacan esa Bueno, por eso, entrada, el por mejor ejemplo? ejemplo de que no hay voluntad política, porque mira que desde el aspecto de la reventa, la pandemia es una bendición para los que realmente quieren erradicar esto. Porque, entre comillas, te burocratiza aún más, porque que la vacuna, que la tarjeta verde, que la marrón y todo esto. Pero sabemos que reventan todos los partidos. O sea, ahí nomás ahí tenés un clarísimo ejemplo. Si ni siquiera el tema de la reventa puede solucionar, ¿cómo Fíjate, no, fíjate cómo entran. A los empujones por una puerta de vidrio. Esa es para norte, ¿verdad? Que fue lo que estaba complicado ayer. Y ahí mezclaba gente de la barra con gente normal. Esa chica rubia, por ejemplo, que está ahí 3 veces ya rebotó. Quiso entrar, no pudo entrar. 4 policías, entonces así es difícil. Vuelta al tema federal, se supone que tiene que haber una filtración, un Claro, anillo, para que no claro. haya aglomeración Pues justamente, como que vayan decíamos, todos lo de ordenados ayer- lo de ingresando. ayer no era fila. En fila, claro. No era fila, era una cosa que iba de pared a pared en la avenida. Entiéndase, ocupaban la calle y la vereda. Una marea humana terrible era. Entonces, más allá de eso, utilizaba el término, creo, varias dijiste ojímetro, que es el término que utilizaron hoy los responsables, ¿verdad? Que ellos, lo único que les queda, justamente a falta de datos oficiales, es medir ojímetro y darse cuenta que se había violado lo pactado en cuanto al porcentaje de concurrencia de público. Bueno, en Norte, por ejemplo, muchos no tenían entrada. ¿Podemos habilitar el WhatsApp, por favor, para la gente que fue al estadio o que vio? Porque Que cuente ellos, su experiencia, hay que mucha cuente gente su experiencia, trabajando. porque ellos son los que mejor nos pueden referenciar y contar. Nosotros estuvimos ahí, teníamos a todos los móviles, pero, por ejemplo, nosotros teníamos un solo cronista, ¿verdad?, que no se podía mover del sector que le destinaron. Y después nosotros estábamos en la cabina. Y por suerte, como teníamos al grupo ABC trabajando, teníamos los otros móviles, por ejemplo, sobre Parapití, sobre Quinta Avenida, por eso pudimos contar todo lo que estaba pasando, ¿verdad? Y después, este tema que lamentable, los destrozos, levanté hoy en las redes sociales, levanté en Twitter, por ejemplo, los destrozos que se produjeron en la zona Petengil del Club Cerro Porteño. Y eso, la policía también debería, yo realmente no quiero decir que es una vergüenza, porque yo sé que hay policías que reciben órdenes. Acá hay superiores que no realizan su trabajo como corresponde. ¿Cómo pudieron haber tirado bengala? Tiraban cosas. En un momento dado del partido, se tiró una bengala que, mirá si caía impactada contra un jugador. Después los destrozos que vimos. Hoy levanté en las redes sociales, ahora sí la gente puede entrar y mira, ahora estamos pasando en ABC TV. Pero ¿dónde está el presidente de Cerro Porteño? Juan José Zapá, ¿cómo está, presidente? Un gusto de saludarte. Igualmente, Bruno, un abrazo a vos, al staff y a la mitad más uno. Bueno, doctor, llegaste a ver las imágenes, estamos mostrando ahora en ABC TV y le contamos a toda la gente de ABC Cardinal, levanté en las redes sociales los destrozos de todo lo que pasó ayer en la zona Petengil de visitante. Estamos hablando de los hinchas del Olimpia que fueron ahí, destrozaron todo. ¿Llegaste a ver in situ, te fuiste esta mañana o no pudiste, presidente? No, yo recibí la foto de ingeniería, claro que recibí todas las fotos ya a las 8 de la mañana. Sí, ministerio por el suelo, inodoro, vacas, butaca por todos lados, desastre, pero, y bueno, nosotros tenemos un seguro importante, pero más allá de ello, el seguro sí paga contra la adquisición del daño y le rompe la cabeza. Entonces, la verdad es que vamos a hacer IAPF, vamos a tratar de no estar mucho en este tema, porque es la tercera vez que tenemos destrozos ahí y espero que sea la última, porque poner un estadio de ese nivel, en esas condiciones, para tanta comodidad, para toda esta gente, dignos baños, verdad que no le falta nada para irme a destrozar, es una vergüenza, pero ya está, no nos quedemos en eso, estamos
muy felices del triunfo, Bruno, un gran triunfo, un gran partido, una concurrencia espectacular y qué fiesta increíble. Yo creo que disfrutamos todos y ustedes también, ¿verdad? Presidente, se ganó el clásico merecidamente y fueron superiores futbolísticamente en todo momento. Y vos viste, Bruno, yo creo que un 70, 30, 65, 35 lo que Cerro manejó el partido y las opciones de gol. Pero por supuesto que le faltó rematar y que pasó también sofocón en los últimos minutos, pero eso ya es la calidad legal. Sí. El Real tiene un gran plantel, no quería sufrir su tercera derrota consecutiva este año contra Cerro y dejaron el alma como tiene que ser. Creo que amerita decir que el Real jugó un gran partido. Creo que Cerro fue superior, no hay ningún duda. Sin duda. No, es más, cuando arranca el partido, y esto lo marcábamos en la transmisión ayer, vos ves la actitud de un equipo, ¿verdad? Y de otro. Carrascal dispara y Aguilar saca una pelota, pero un balazo de Carrascal, que dicho sea de paso, ayer jugó muy bien. Fue uno de los tantos jugadores que rindió en Cerro Porteño. Pero sí, sin duda, el Cerro tuvo más actitud, tuvo más despliegue futbolístico, tuvo mucho más predicamento futbolístico. Y por eso me extrañó inclusive lo de Aguilar, porque Aguilar dijo, llegó una vez y nos marcó, y él fue la figura, fue una de las figuras del partido. Y si fue figura fue porque tapó varias jugadas de gol. Y tapó la media quisiera. No, él tapó por lo menos media docena de pelotas de gol. Y lo hizo magistralmente. Alan, que agarra, lo pasa casi con el hombre y va al palo, la segunda jugada del partido. No, gran tarea de Aguilar. No sé por qué dijo una vez, yo creo que estaba confundido al terminar el partido, pero gran tarea de él, un gran portero. No hay ninguna duda que puede evaluar de ese equipo. Yo creo que fue un gran partido, Bruno. Fuera de poco fanatismo, fue un partido donde hasta podíamos empatar, porque arriesgamos no marcar, y Bolivia fue adelante a buscar, y hablando en serio, estos fotones de última hora, dos difíciles, iba a ser merecido por la cantidad, pero los partidos se ganan o se empatan en un gol, ¿verdad? Así que creo que la fiesta fue fantástica, el cántico, la alegría. Bueno, un pueblo feliz que disfruta de este momento que es muy bueno futbolísticamente, que nos define el campeonato, que nos mantiene a la expectativa y con posibilidades. Doctor, buen día. Aparte se dio el tema de un clásico que hace mucho no llevaba tanta gente. Ayer estábamos recordando lo del 2019 cuando fue el primer clásico en la olla, aquel 0-0, y uno entendía ya la alegría que era multiplicada por 5, ¿verdad? Porque aparte el equipo jugó muy bien, y quiero preguntarle cómo ve el mano a mano, porque Guaraní también volvió a mostrar cosas que había mostrado al principio del campeonato. La diferencia se mantiene, faltan 3 fechas antes nada más para el choque entre ambos en la última fecha. Así mismo, como decís, campeonato cerrado, hoy por hoy para dos equipos principalmente, y el nivel es muy equilibrado, con un gran conductor Guaraní y con un plantel muy respetable. No garantiza nada para Cerro, pero nosotros estamos, yo creo que mejor. Yo lo veo mejor ya Cerro, y me da la esperanza de que si nos mantenemos a 3, aunque gane todo su partido, nosotros vamos a tener un mano a mano. Y ahí vamos a estar. Y esa es la idea. Y bueno, y es también una responsabilidad, ¿verdad? Porque no es fácil alcanzarle. Entonces, nada más que eso, el respeto al Club Guaraní, no está de coincidencia donde está, y tiene una estratega de primer nivel, que no es la primera vez que está ahí. Espero que lleguemos en buenas circunstancias, o que tengamos la posibilidad de acercarnos un poco para ver, ¿verdad? Por lo menos para que quien gane el último partido, si llegamos juntos, y con un triunfo somos campeones, sería bueno, ¿verdad? Y que se defina así, el mérito está ahí. Nosotros, vamos a decir, sabemos que estamos muy bien, creemos que estamos mejor que Guaraní, pero como jugamos un solo partido que puede ser definitorio y falta mucho, hay rivales todavía, 3 rivales antes, difíciles, complicados, todos pelean cosas buenas,
nuestro próximo rival, un Sol de América que ayer arrasó con Guaireña. Por lo menos en el compacto, no dimos el partido, pero por lo menos en el compacto muy fuerte Sol de América. Y bueno, eso es lo que se nos viene, así que se nos viene otra vez un rival muy difícil y vamos a hacer lo nuestro, ¿verdad? Y Guaraní fue con Libertad, un Libertad bastante irregular, pero un gran equipo que de repente golea, de repente pierde, no sabemos, todavía no sale de esa irregularidad, pero no le saca la calidad de equipo que tiene, así que no creo que sea muy fácil para ellos ni para nosotros. Vamos a pelear hasta la última fecha, tratando de no desprendernos de esa diferencia de 3 puntos como máximo. Presidente, si se mantiene esta tendencia, el último partido marca justamente Guaraní Cerro Porteño. ¿Vos creés conveniente que el partido se juegue en Dos Bocas o ese partido creés que debería, entendiendo y respetando la localidad de Guaraní, pero estamos hablando acá de una opinión, que es lo que te pregunto, ¿crees que debería de jugarse en el Defensores del Chaco o no hay ningún inconveniente si se juega en Dos Bocas? No, yo no creo que tengamos que preocuparnos por eso. Hay un reglamento que nosotros vamos a respetar. Lo importante es estar en condiciones de ganar cualquier lado, ¿verdad? No es tanto buscar alguna excusa o que se cambie estadio y todo eso, que eso ya no depende del Cerro. La parte importante es llegar ahí con posibilidades de partido, ¿verdad? O llegar igualado, o llegar, vamos a decir, con menos diferencia de puntos. Vamos a ver, ese es el objetivo del Cerro. Pero no podemos ser, porque nosotros tenemos condiciones de ganar cualquier cancha. Y confiado en ese objetivo vamos a buscar. Claro que una finalísima siempre es mejor un estadio como la gente, vamos a decir, de tamaño. Pero Guaraní hace su esfuerzo la gente a mantener su estadio, por más que sea un estadio pequeño para una situación así. Y lo sabemos, por ahí el campeonato se define antes, nadie sabe eso, Bruno. Lo importante es estar ahí, estar expectante y con posibilidades. Ese es nuestro objetivo ahora, en las próximas 3 fechas, y ya veremos la última cómo se define. Doctor, felicitaciones por lo del resultado de ayer. Hablabas de la organización, la Secretaría Nacional de Deportes también sacó su comunicado. ¿Te sorprendió la cantidad de gente que hubo ayer en la olla o era algo que se podía ver por la euforia, por lo que está ocurriendo en los últimos tiempos en todos los eventos en el país? No, a mí, la verdad, a mí me gustó el comportamiento de la gente. Las bandejas superiores estaban todas vacías, se ve en la filmación, hay una capacidad de 12, 14 mil espectadores que no estaban, así que rápido restando ya sentido común. Claro, en platea estaba cargado, la platea de Petengil con los visitantes también, pero arriba de Petengil no había nadie, había muy poca gente. Y bueno, la verdad es que fuera de los destrozos y de todas las preguntas que me están haciendo, la parte importante es que si se solicita información, se dé información, ningún problema. Nosotros trabajamos muy seriamente y tenemos que investigar porque demasiadas condiciones, demasiadas obligaciones de protocolo hubo, a pesar de habilitar 22.500 entradas, ¿verdad? Y nada más, fue una fiesta increíble. Nadie salió lastimado y se vendieron todas las entradas. Nosotros 2 o 3 días antes ya no vendíamos nada, así ya estaba todo saturado. Y no creo que sea diferente. Hay mucha gente de APF, está alrededor, hay mucha gente que puede informar. Pero tranquilo en ese sentido. Ya pensando en lo que se viene, el próximo partido, nosotros estamos trabajando ya de lo financiero y en lo deportivo con todo el equipo y bueno, y si tienen que dar alguna aplicación a la gente que ven los encargados de ingeniería del club, mantenimiento de estadios y organización de eventos. Y nada más, pero estamos bien, estamos confiados. Pero cuando vos hablas del tema de las bandejas superiores, o sea, ustedes allí en Cerro creen que solamente ingresó el 50% lo que se había pautado y lo que habían vendido en el club. Ese es el informe y debería ser así, ¿verdad? Debería ser así. Justamente el partido Paraguay-Argentina también, tuve la suerte de estar en ese empate. Parecía que el Defensor tenía mucho más gente que el 50% del aforo. Sí. Entonces, creo que estamos hablando de lo mismo.
Creo que entre 20.000 y 30.000 personas no hay mucha diferencia que ver. Con 20.000 personas un estadio tiene una vista ya importante. Y para la televisión ni que hablar, porque esta gente que informe o que se ha entendido por televisión, ¿verdad? No creo que haya venido a la cancha todo. Pero ojalá que estén presentes para poder evaluar las cosas. Y nada más, pero no me quiero detener en eso, me importa más que nada lo que me corresponde, que el área que me toca estar y bueno, que estemos atentos a lo que se viene. Impresionante el campeonato, creo que el nivel de Cerro es bueno y que no hay equipo fácil. Sí, hay alguna que otra irregularidad en rendimiento, pero a Cerro nada es fácil, ¿verdad? Y espero que el campeonato se juegue así hasta la última fecha, que sea una fiesta del fútbol. ¿Qué tal, doctor? Felicidades por la victoria de ayer. Preguntarte lo siguiente, ¿le pasaron o le devolvieron la factura a Guaraní con la denuncia y posterior sanción a Servio, que nos vuelve el partido frente al Sportivo Luqueño? Pregunto esto porque también hubo una reacción fuerte en Dos Bocas. Uno de los directivos, por ejemplo, el caso Santiago Sosa, en su Twitter puso: los mismos que lloraron porque su rival amañó, hacen esta payasada. Y después queremos saber por qué no nos vamos al Mundial. ¿Sí? El problema es que la ignorancia de los dirigentes es muy grande. No es que amañó su rival. El rival que amañó o no amañó es rival de todos, no es rival de Cerro. No es solamente de Cerro. Así que primero que todo tiene que ver a qué se refiere. Nosotros no quejamos nada. La FIFA es la que investiga, para información de este señor que no sé ni quién es. Y por otro lado, Guaraní fue el primero que denunció. Así que no sé yo quién es el que empezó o no empezó. Entonces, ellos empezaron con la denuncia, realmente, o sea, ellos empezaron, bueno, la respuesta está ahí. Y es una cuestión absolutamente ridícula, ¿verdad? Si vamos a hacer un pacto de no mariconear, me parece muy bien, pero si esto empieza mariconeando, bueno, vamos a ponernos todos en el mismo papel, ¿verdad? Y le pasamos la factura. Pero la verdad que los hechos denunciados fueron ciertos. Si vamos a hablar en serio, ¿verdad? Que nos moleste o no nos moleste la denuncia es otra cosa, pero los hechos denunciados en los casos que vimos eran reales, y ustedes vieron también. Pero por eso digo, debería haber un organismo que actúe de oficio y no por denuncia de los clubes, entonces termina esta cuestión. Pero es una cuestión menor, así como los jugadores que se empujan un poquitito y qué sé yo. Pero nada más que eso, no termina ahí. La pelea tiene que estar en la cancha, ¿no? Verán, yo soy partidario de eso, así que regulen un poquitito y nosotros vamos a regular también. Así que vamos juntos a la mano, ¿verdad? Y que se defina el campeonato, que gane el mejor. Presidente, decime solamente si crees que es, para no extendernos mucho en la nota, ¿pasó la prueba cuidadosa, crees, el árbitro ayer? No creo que haya habido oportunidades de cuestionable por lo menos. Ajá. Yo tenía una pantalla ahí arriba y veía todas las jugadas se repiten, igual que usted. No sé yo si hubo un error o no, yo no he visto. Muchos corners para ambos equipos. Jugadas violentas alguna primer tiempo, después como que ya se reguló un poquito. Ningún penal. Así que no está en el centro de la polémica. Yo creo que en las decisiones importantes no. Nadie se tiró a la pileta, que también es bueno saber, porque cuando los jugadores no colaboran, se tiran la pileta, sí. Comprometen la tarea a los árbitros. Yo creo que le resultó bastante fácil el partido, excepto al terminar el primer tiempo y esas pequeñas cosas. No creo que haya sido una tarea difícil. Gracias a los jugadores, ¿verdad? Porque de repente los jugadores son los que complican cuando después no se hace respetar, y eso no he visto ayer, así que yo creo que es aceptable. No sé, no escuché todos los comentarios de ustedes, que ya después voy a escuchar con mucho gusto. Presidente, el ingeniero Luis Petengil, es presidente de Cerro, también estuvo contigo ayer viendo el partido. Sí, estuvo conmigo, le invité, estuvo conmigo en el partido Paraguay-Argentina. Nos estamos acompañando y conversando y coincidimos plenamente en lo que es Cerro, lo que queremos para Cerro. Bueno, una persona muy comprometida que dejó su huella en la institución, él, su papá, y
ahí estamos juntos para todo lo que se viene en Cerro. Cuando decís que hay coincidencias, presidente, ¿podría ser él el hombre del oficialismo? ¿Podría ser el candidato a presidente del Club Cerro Porteño? Pues yo no quiero decir, debería preguntarle a él, yo no quiero decir, nosotros estamos juntos nomás, ¿verdad? Oh. De una u otra forma es seguro que vamos a estar en la misma línea. O sea, van a estar en la misma lista. Petengil va a estar contigo. En la misma línea es la confianza en lo que me ha tocado como presidente y como vicepresidente de él también, y él como presidente, cuando yo lo acompañé. O sea, nosotros conocemos nuestro trabajo, sabemos lo que es Cerro, y bueno, vamos a decir, tenemos, no digo educación, pero sí reconocimiento por lo que hemos hecho, y él me dice, yo también le digo, así que es clarito que se trata de un presidente que en su momento logró varios campeonatos, también hubo un gran destaque con las divisiones formativas, cuando Cerro no tenía mucha logística, tenía un parque, pero un parque con un gran nivel de canchas, ¿verdad? Pues sí, un gran nivel de entrenadores. O sea, sabemos todo, cada uno de nosotros qué hicimos y qué no hicimos. Entonces, la tarea de él fue muy buena y yo siempre la acompañé. Entonces, ¿Está en la misma línea de pensamiento que tenés vos? O sea, ¿coinciden en el pensamiento de cara al futuro de Cerro Porteño? Absolutamente. No queremos que Cerro se funda, se eche a perder. No queremos Cerro Porteño para gente que no tiene ni idea de lo que es manejar fútbol y que nunca manejó y no va a manejar fácilmente. Tampoco queremos gente que a través del fútbol busque catapultarse a la arena política, ¿verdad? Que es algo que ocurre mucho aquí en el mundo entero. Entonces, tampoco queremos gente que no tenga medios para financiar el club cuando lo necesita casi siempre. O sea, de Cerro nadie va a vivir. Los que creen que van a ir de Cerro y que Cerro es sustentable están equivocados. Todo eso está en nuestra mente y sabemos que el cerrista tampoco va a permitir que nadie venga a destruir el club en 3, 4, 5 meses, ¿verdad? Y que después salgan todos corriendo, porque eso es lo que puede ocurrir en Cerro, ¿verdad? Si es que salen mal. Si salen mal las elecciones, claro, el cerrista sabe, ¿verdad? Nosotros, sin prometer nada, construimos el mejor estadio del Paraguay y uno de los mejores de América. No digo el mundo porque ya es muy grande, ¿verdad? Y no es así, pero sí, sin prometer, ya hemos ganado muchos campeonatos juntos. 4 como presidente, yo ya tengo 12 campeonatos en mi haber como dirigente. Así que más de un tercio de la historia de Cerro en campeonato me tocó estar, ¿verdad? Y no estaba el campeonato que logró mi padre, que fue uno solo, ¿verdad? Por la época difícil que le tocó, ustedes ya saben. Más allá de ello, sí tenemos algo importante, el compromiso con el club, ¿verdad? Y ese compromiso está hoy escrito en los estatutos de que cualquiera que tome sea responsable financieramente del club, hasta con su propio patrimonio. Porque si no, no vale la pena todo el esfuerzo y todo el trabajo. Pero también es un club democrático, ¿verdad? Donde cualquiera puede presentarse con o sin méritos, con o sin ganas, como también hay gente buena que puede acercarse y puede tener buenas intenciones. Así que Cerro Porteño es una mezcla de todo eso, Bruno y compañeros. Presidente, y ustedes lo saben, no estoy haciendo campaña, pero no cualquiera va a entrar a Cerro, eso es absolutamente real. Eso vos lo dijiste ya hace muchísimo tiempo, yo recuerdo que dijiste. Quiero preguntarte esto, presidente. ¿Cuándo se va a saber? Porque hay mucha ansiedad de parte del público, porque no estamos lejos de las elecciones, esto es en enero. Te pregunto, ¿cuándo vamos a saber si Juan José Zapac se lanza como candidato a presidente de Cerro Porteño o va a ser otra figura del oficialismo que va a salir del oficialismo? Hoy, ¿cómo está el panorama, presidente? Y vamos a saber eso cuando trabajemos en política. Nosotros estamos trabajando por el campeonato ahora. O sea, una vez que termine el campeonato, ahí vas a definir. Y hay tiempo de sobra. El campeonato más importante para Cerrita es de que quién va a ser presidente. Ok, ahora te pregunto lo siguiente, el caso Jan, ¿podría cerrarse antes que termine el campeonato o se va a cerrar una vez o se va a evaluar una vez que termine el campeonato? No, ya está encaminado. Ah, ¿ya está encaminado? Ya está encaminado, sí. Claro, ya está encaminado, eso gracias a Dios, ya está conversado.
Y veremos. O sea, hay jam para rato en Cerro Porteño, presidente. Cuando tengamos contratos y ahora tenemos palabras y posibilidades. Pero hay un acuerdo de palabras, básicamente hay una base sentada. Los acuerdos de palabras no existen cuando no hay algo firmado. Nosotros ya aprendimos eso. Nosotros necesitamos un tiempo. Estamos esperando una confirmación para el pueblo de Brasil y ir a hablar personalmente sobre nuestros intereses y los del arquero. O sea, pero entonces, presidente, ¿quiere decir que están negociando ustedes y están bien encaminadas las cosas? Muy encaminadas y muy bien. Perfecto. Sí, pero esperemos que se concrete porque el arquero también, por supuesto, con él que tiene, cualquiera que tenga un arquero a préstamo a este nivel puede pretender retenerlo, que vuelva otra vez, ¿verdad? Así que hay que respetar todo eso, pero sí estamos conversando ya como algo prioritario, vamos a decirlo, y si Dios quiere vamos a hacerlo realidad. No puedo prometer porque, como dije, hacemos las cosas y cumplimos a veces sin prometer, y hay cosas que no dependen solamente de Cerro, pero como está encaminado tenemos muy buena expectativa. Presidente, para cerrar esta cuestión de la política, porque siento que mucho no querés hablar y estás aclarando que estás en estos momentos enfocado en lo futbolístico, que no deja de ser razonable porque están peleando el campeonato. Y yo tengo un pensamiento muy claro, va a ser un panorama si es que ganan ustedes el campeonato y otros si no lo ganan, definitivamente. Pero debo de preguntarte lo siguiente, porque... Yo no lo creo así. ¿Vos no crees así? No, yo no lo creo así. ¿Por qué, presidente? Y porque el trabajo es muy bueno. Independientemente de que, aunque no ganen este campeonato. Claro, no es que nosotros no vamos a ganar o no nos vamos a presentar porque el campeonato no sale. No digo que no se presenten, pero la oposición puede decir, no, mira, no ganaron el campeonato. No, pero ¿quién va a decir no ganaron el campeonato con el equipo que tenemos? Un equipazo. Está en pleno, eso nosotros no tenemos ese condicionamiento. Por eso estamos trabajando por el campeonato. ¿Verdad? Porque sea una estrella más, porque sea un gran campeonato. Porque el rival es un rival muy complicado, un rival directo. Guaraní, que está trabajando muy bien, entonces, pero no está condicionado. Nosotros no vamos a condicionarnos en eso. O sea, el cerrista crees que el que vaya a votar no va a mirar este último semestre. No quiere verle a su club como un tradicional rival. Así te puedo decir. ¿Cómo? No le quiere ver hundido. Y en estas manos nunca lo va a ver así. Estas manos no soy yo, somos un equipo de trabajo, ¿verdad? Y lo que te muestra penosamente un gran equipo y un gran club hoy es una realidad de muchas mentiras, ¿verdad? Y Cerro Porteño no se maneja con mentiras. Hago la analogía porque es digna de compararse, ¿verdad? Cuando presentan balance y resulta ser que los balances no fueron lo que eran y qué sé yo. El Cerro, los balances son clarísimos y transparentes y puedes revisar el mejor auditor del mundo. Entonces nosotros lo que mostramos, lo que debemos, no inventamos, ni escondemos, ni nada. La transparencia del Cerro es única, ¿verdad? Y eso se merece también tradicional rival, cosa que no tuvo. Por eso es que vemos con mucha preocupación lo que pasa ahí, ¿verdad? Entonces imagínate si el Cerrita va a estar apostando a cualquier fórmula, bla, 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 que ni su casa no ministra y va a administrar el Club Cerro Porteño. O sea, no, es así nomás esto. Esto no es para cualquiera. Ahora, te pregunto... No, porque estoy haciendo una cosa, no es una cuestión de dinero nomás, es liderazgo, es respeto, es presencia y también el reto económico. Bueno, y perdón que te interrumpa ahí, presidente, porque lo que quiero es darte la oportunidad, ¿verdad? Porque te estás explayando y es muy interesante lo que vos estás diciendo para que la gente saque sus conclusiones. Acá hemos charlado con Ojeda largo y tendido. Y Ojeda lo que dice es que se tiene que estar más en el club, que tiene que estar involucrado el dirigente. Él fue campeón de la Copa... Sí. La Ojeda dice que ganó el campeonato de futsal FIFA Copa Libertadores. Sí, no, el campeonato de futsal FIFA lo gané yo. Yo soy el dirigente que financié todo ese equipo y el jefe de él era el doctor Caballero. No era él la cabeza de futsal FIFA. O sea, se está llevando mérito que ni siquiera tiene.
Entonces, por eso digo yo, de repente en política, si vamos a hablar de verdad, si no, es una estupidez, porque ¿a quién le va a convencer? Vamos a la otra vereda. Rubén, no hablemos de toda la lista, porque estamos saliendo mucho en política. Yo lo que te digo es más, Bruno. Pero déjame decirte esto, porque puede ser mejor que la Pantera después entrar en la cancha y no agarrar una pelota, ¿verdad? No, yo sé, pero déjame completarte esto, porque... No, me hace reír con lo último que decir. No, espera, presidente, lo último que te quiero decir, Rubén Recalde también estuvo acá y él decía, no nos van a correr con el tema de la cuenta, nosotros tenemos respaldo, dijo él, voy a sacar de taquito esto. Nos quieren hacer correr siempre con que es imposible económicamente que Cerro se maneje económicamente si no están los APAC. Y no es así, decía él. No, eso hay que recursos y nadie puede manejar el taquito. De taquito Cerro no se maneja. De taquito van a llevar a la quiebra del club. Eso van a hacer. Acordate lo que te digo. En 3 meses van a la quiebra. No aguantan 3 meses. En 3 meses tienen que poner $2,5 millones de dólares, un poco más. ¿De dónde creen que van a sacar? Y más cuando termine el campeonato y haya temporada. No, yo te digo, de taquito es falta de humildad. De taquito nadie maneja Cerro Porteño, ni yo ni nadie, solamente un equipo de trabajo. Pero Recalde dice que tiene su equipo. Y no sé. Que tiene respaldo económico, dice. No sé ni quién es, o sea, ni le conozco. Ni le conozco. A lo mejor es un trampolín político, como todo lo que buscan acá para hacer algo en la política. Veamos su antecedente, dónde salió, ¿verdad? Veamos su respaldo, quién es del gobierno, quién no es del gobierno, de dónde va, de dónde viene. Todo eso hay que ver, ¿verdad? Y después vamos a ver si es candidato o no es candidato. Vos también puedes ser candidato mañana. Vos tenés respaldo ahí de Chum, de todo el equipo. ¿Entendés lo que te digo? Y yo te quiero decir, tiene derecho también Bruno, si es socio y tiene antigüedad, pero como no es así, ¿verdad? Entonces, no digo que sea el mismo caso, pero estoy haciendo nomás una comparación un poco ilógica de que cualquiera se puede lanzar, cualquiera que tenga las condiciones. Cerro está abierto, yo no soy el dueño del club, pero no hay ni bla de taquito, imagínate. ¿Alguna vez escuchaste que un dirigente para Cerro puede hablar que de taquito no arregla todo? No, lo que dice Recalde es que Cerro genera mucho dinero y que vos no vas a agarrar y demandarle al club, por ejemplo, por tu deuda. ¿Quién genera mucho dinero? ¿Él? No, Cerro. Él dice que Cerro, bien administrado, y que él va a traer incorporaciones, va a traer jugadores bien elegidos, que vos no le vas a demandar a Cerro por $17 millones que te deben. Eso, por ejemplo, él dice, no creo que haga Juan José, dijo. No, jamás voy a hacer, pero tampoco que venga a decir que... No, yo jamás le llamo... ¿Cómo le llaman a Cerro si yo soy el único garante del club? Jamás. Por eso dije, nosotros hacemos y mostramos, no es bla bla. De taquitos nadie va a manejar el club, eso no existe. Eso es falta de criterio de humildad. No sabemos ni sabe chutar y va a hacer taquitos, lo dejemos, no es joder. De taquitos nadie maneja, ni en equipo. En equipo se trabaja, se coordina, se escuchan las mejores opiniones, tiene que dar apertura. Cuando veamos la parte política vamos a ver cuál es lo que es equipo, y quiénes son los candidatos, ¿verdad? Creo que hay candidatos interesantes, por lo menos, vamos a decir, medianamente potables dentro de lo que escuché, pero también hay cualquier cosa ahí. Y en este momento no nos vamos a distraer. Nosotros vamos por el campeonato, un campeonato que no le conviene a la clase política del club, porque, claro, creen que si perdemos van a ganar las elecciones, pero no es así. Ese mal deseo es mal parido, o sea, de pensamiento, para cualquiera que piensa así. Entonces nosotros vamos a trabajar por este campeonato porque amamos Cerro Porteño, pues ya mostramos lo que podemos darle, lo que ya le dimos, y sin prometer cosas, hemos hecho ya cosas maravillosas, así que sin prometer otras cosas vamos a tener más maravillas por delante, pero con el compromiso, con un equipo de trabajo y con mucha humildad te lo digo. Para cerrar, presidente, ¿cómo está tu relación con la Asociación Paraguaya de Fútbol y con Robert Harrison? Igual que siempre,
está cercana de apoyo a los partidos de Paraguay, nada más. Cercana, porque siempre apoyamos con nuestros jugadores, el mejor de los equipos, en las buenas y en las malas, buscando lo mejor de la distancia, porque nosotros lo único que podemos hacer es facilitar a nuestros jugadores y acompañarle en algunos partidos, por supuesto, pero a nivel local. Nada más que eso. El mejor de los deseos. Sé que la APF no es un barco fácil. Su mayor enemigo es juntar jugadores para jugar un partido y a mí me gustaría tener una selección a nivel local. Pero como yo no soy dirigente de la APF, es solamente una opinión, que no quiero tampoco pasar de metiche. Sí, la experiencia me dice que a nivel local, con lo que vimos ayer, donde hay muchos extranjeros, ¿verdad? También podemos nacionalizar a algunos extranjeros que están acá en un momento bueno, en los clubes de nuestro país, ya que esa es una opción también, que no sé si es la mejor. Es un tema largo, Bruno, para hablar de nuestra oportunidad en la selección. Ojalá que tengamos todavía esa esperanza de salir adelante y que la APF va a destacarse en este último tramo, en esta eliminatoria. Doctor, en relación a los destrozos, ¿quién tiene que pagar? ¿Cerro va a pagar eso o tiene que ser Olimpia? ¿Pagar qué cosa? Y los destrozos, lo que costó lo referente a los destrozos de ayer. No, nosotros vamos a comunicar a APF realmente. Ariel, ¿verdad? Sí, señor. Ariel, no. Nosotros vamos a comunicar a APF y APF va a ir con él. Y bueno, nosotros ya vamos a arreglar antes seguramente. Vamos a sacar fotos y vamos a evaluar. Vamos a arreglar ya para el siguiente partido y ya vamos a arreglar todo. Porque no podemos presentar un estadio así con butaca por todos lados, tirado, baños rotos. La próxima partida tiene que estar arreglado. Esa es la filosofía de Cerro. Nada se puede dejar para después. Y eso es lo que vamos a hacer. Presidente, ¿y ya hablaron con Chiqui de una probable continuidad? Sí, hace rato. Estamos firmes. ¿Y qué te dice él? ¿Depende de las elecciones? Si van hasta ustedes, estamos firmes. Y le digo, entonces, no podemos prometer, pero nosotros acá estamos, así que y acá estamos comprometidos. El oficialismo gana y sigue Chiqui. Sí, yo creo que sí. Yo creo que sí. Si es que él decide, porque estamos bien con él. Estamos hablando de 2 años más. Pero 2 años más de contrato. Si es que termine el campeonato, dependerá también de nosotros si continuamos para que él continúe. Y nada más, ¿verdad? Nada más. Pero ya no hay que adelantar mucho acá porque la verdad que estamos, como dije, en el campeonato. La idea ya está plasmada, él ya sabe, nosotros también. Y bueno, concentrémonos ahora en este campeonato que son 4 partidos. Estamos ya a las puertas de otro campeonato, ¿verdad? Que puede ser o no, pero más allá de ello, el esfuerzo va a estar para lograrlo. Juan José Zapac, expresidente del Club Cerro Porteño, presidente honorario, muchísimas gracias por atendernos, felicidades por el gran triunfo del Cerro Porteño y te vamos a despedir escuchando el golazo de Claudio Aquino y quiero preguntarte si te sorprendió realmente ese zapatazo que dio Claudio Aquino para el golazo que metió, porque la verdad que no todos los días se ve una definición y con los toques previos que hizo Cerro, porque ahí participa Espínola, Bocelli, Carrascal y después Aquino saca un tiro insospechado para el propio Aguilar, que mira que Aguilar es muy buen arquero, es rápido de piernas, pero no pudo alcanzar esa pelota, presidente. Sí, he visto uno, y hubo un misil antes, parado un poco sobre el otro lado, del lado derecho, le pegó una pelota cruzada fantástica. Escuchemos el gol. Sí, señor. Felicidades, presidente. Un abrazo grande para ustedes. Gracias. Somos felices, cantando a Viene Alberto Espínola subiendo sobre conducto derecho. Avanza muy bien. Bocelli ahora, buena conexión. Cerra por el primero. Aquino. El equipo de
Cerro, un golazo, se adelanta en el Superclásico. Lo hizo Aquino. Irrefutable. Cerro mejor en el Clásico en este primer tiempo. Cerro 1, Olimpia 0. Federico Arias. Premio para quien jugó mejor, ya sea en tiempo de descuento, cuando se va la primera etapa y estalla la olla. Premio para el que persigue a paso firme al líder aborigen, el único en esta guerra entre dos que tiene por la punta de la tabla de clausura el fútbol paraguayo. Premio para el que retomó su nivel, Claudio Aquino. Cuando estábamos mencionando el porqué del pase de Alan Benítez a jugar por la izquierda, Cerro hizo algo que practicó toda la tarde. Varias salió, en otras no. El toque, a un solo toque, se agarran ahí a la boca de salida. Lo sacan allá. Está muy enojado Ale Silva. Lo cierto es que la triangulación es muy buena. Espínola, Carrascal, Boselli le dejan el ángulo perfecto para que Claudio Aquino saque un remate sensacional. A paso de la medialuna, pelota que con comba se va abriendo al ángulo superior derecho. Esta vez no pudo Aguilar, que era figura de Olimpia. Se puso las alas, voló, pero fue perfecto el remate de Aquino para que sobre el final de la primera etapa Cerro se ponga nuevamente a 3 puntos del aborigen. Daniel Chut. Para vencer a Alfredo Aguilar en este primer tiempo había que hacer la jugada perfecta y culminar con el disparo perfecto, que es lo que acaba de hacer Claudio Aquino. Una de las virtudes de un equipo aceitado, mecanizado, es que cualquiera puede ocupar la zona del compañero. Aquino y Carrizo se empezaron a mover, desordenaron a los del Olimpia. Alan Benítez aparece por izquierda, pierde noción el equipo visitante a quién marcar y toques sucesivos para que aparezca Beto Espínola, Boselli, Carrascal, y le queda el disparo a Claudio, que saca el misil perfecto. Casi un déjà vu de cómo había empezado este primer tiempo con aquel disparo de Carrascal y las innumerables ocasiones que Alfredo Aguilar había evitado la caída para que Cerro Porteño, que fue muy superior en este primer tiempo, se vaya al vestuario con esta escaramuza para hablar de la calentura y la temperatura del Superclásico, ganando porque fue mucho mejor que Olimpia y vuelve a obtener la autonomía en relación a Guaraní. Cerro Porteño. A los 46 minutos, primera etapa Bruno, y es un golazo. Tienda Multimarcas, con Tienda Multimarcas, pisas fuerte. Es el gol 168 del torneo Clausura 2021. Tercero en la competencia de Claudio Aquino. Suma 20 goles en Liga, 12 con la camiseta de Cerro, y es su segundo gol en un clásico. ¿Por qué esperar un día especial para disfrutar de la explosión de sabores de los chorizos Ochi? Estamos en un año diferente, pero donde hay Ochi hay fiesta. Proba nuestros sabores de Bresiner, ligeramente picantes, y el choriqueso Maxi. Donde hay Ochi hay fiesta. Con el Beer Cooler Midea disfrutas de tus cervezas bien frías, sin congelarlas, hasta menos 5 grados. Vos elegís la temperatura ideal. Una combinación de botellas y latas para tener tus bebidas frías en tu lugar favorito. Midea, número 1 en el mundo. Encontrá el Beer Cooler en las mejores casas de electrodomésticos del país. Representa y distribuye Britam, Sociedad Anónima. La mejor cobertura médica del Paraguay para que viva intensamente. Fleming, medicina prepaga. En Fleming desarrollamos planes que se adaptan a sus necesidades y posibilidades. Asistencia las 24 horas. Cobertura médica en los mejores sanatorios del país.
Llame ahora al 021-729-6060. Fleming Medicina Prepaga, viva intensamente. Internet en Paraguay está en alta. Prepara tu empresa para este mercado. Ingresa ahora a maxdominos.com y registra tu empresa.com desde 39.000 guaraníes por año. Hospedaje corporativo con ilimitadas cuentas. Nombre @tuempresa.com. Visita www.maxdominos.com, la forma más rápida y fácil de tener presencia en Internet. En Cambios Irendahue te ofrecemos el mejor precio del mercado en servicios de cambios de monedas extranjeras, giros nacionales, transferencias de dinero a distintos lugares alrededor del mundo. Además, contamos con el servicio de alquiler de cajas de seguridad, ideales para resguardar sus pertenencias. Solicita un asesor al teléfono 061-514-920. Bueno, imperdible la charla con Juan José Zapave. Habló de todo un poco el presidente de Cerro, reconoció lo de Petengil. Es muy difícil sacar el título porque habló de... realmente sacó títulos por todos lados, ¿verdad? Por lo menos 5, mínimo. Mínimo 5 títulos. Juan José Zapave. Ya hoy va a tener la oportunidad de hacer un resumen. Vamos a meternos en lo futbolístico, señores. Dale. ¿Por qué gana Cerro el clásico? Y la pregunta es si Olimpia se equivocó desde el vamos con la configuración del equipo, con la forma de jugar, o fue realmente superado por un equipo. Y acá va la pregunta. Cerro es nomás luego superior a Olimpia futbolísticamente hablando hoy. Llegó el Cyber Day a Electroban. Disfruta de 72 horas de imperdibles descuentos online en los productos destacados de la temporada. Ingresa a electroban.com.py y entérate mucho más. No podés desaprovechar esta magnífica oportunidad. Cyber Day 1, 2 y 13 de noviembre. Electroban, mejorando tu calidad de vida. Bueno, vamos a hacer el 1 por 1 también. La respuesta. Absolutamente, a lo que preguntabas. Y yo creo que últimamente va perdiendo vigencia, como cualquier cosa que se instala, a veces por desconocimiento y a veces por eventualidad. Se acordará la audiencia que hubo una época donde se decía hasta por inercia que los clásicos los solían ganar los equipos que venían peor. Por eso después como que nadie quería asumir abiertamente el favoritismo. Pero vos ves últimamente y casi siempre gana el favorito. Entonces, a lo que preguntabas, sí, Cerro en estos momentos, o sea, la tabla no miente dónde está uno y dónde está el otro. Vos agarrás los 4 clásicos del 2021 y hasta me acuerdo que el clásico que pierde Cerro con el tema del COVID también le había hecho mejor pelea que los 3 clásicos que Olimpia perdiendo le había hecho a Cerro. Y entonces allí vamos al tema de un equipo estructurado. Pero no se pudo haber equivocado, por ejemplo, en el armado de inicio Olimpia. Yo creo que... Porque a mí me sorprendió lo de Orsusa cuando Quintana venía a jugar muy bien. A mí me parece que Quintana tiene mucho más dinámica. Orsusa, es cierto, tiene más marca. Pero ¿qué hace Bruno vos y Pollo Recalde, bueno, tuvo un disparo al travesaño y después ¿qué? Y Walter González entró y me dio la impresión, Federico, no sé si estoy equivocado, hizo mucho más. O sea, yo entiendo que Cerro futbolísticamente es superior hoy. Sí. Estamos de acuerdo, ¿verdad? Sí. Pero si vos le facilitas a tu rival y vos no planteás, a lo mejor... no sos más audaz en tu planteamiento, porque hay que reconocer, ayer Olimpia entró a defenderse en el primer tiempo. Pero por eso fue el planteamiento, buscar pelotazos largos. Por eso lo de Orsusa y lo de Recalde lo decíamos antes del partido, para mí un error, lo dije, el primer error antes de los cambios después que se suelen pasar, fue meter a Recalde por Walter González. Y Recalde a los 3 minutos casi me hace callar con lo que hubiera sido un golazo, porque realmente le pegó muy bien. Pero después nada, y hubo cuatro jugadores que le dieron a Olimpia una lentitud muy grande, una diferencia de velocidad, como fueron Mendieta, Recalde, Orsusa y Richard Ortiz. Si tu doble 6 es lento
y quienes acompañaban a Derly González, que muchas veces tuvo que esperar que lleguen los compañeros para seguir con la jugada, porque había una diferencia de velocidad, entonces ahí ventaja. Yo me imagino que se habrá pensado, habrá diseñado un juego de mayor posesión con Mendieta, Recalde pivoteando, pero eso no viene saliendo hace rato. Recalde pivoteando hace rato que no viene dando respuestas. El tema que la gente lo ve de afuera, lo venimos diciendo, jugar al centro inmediato cuando no hay cabeceadores cuesta. Por eso en el segundo tiempo entre Duarte, que tiene buen físico, Walter González, tuvieron dos posibilidades importantes. Walter González 2, Duarte en la última, que incluso le escamotea a Walter González, que venía detrás de él para cabecear un poco más libre. Entonces sí hubo un error de planteamiento. Aún así, el partido por momentos, Olimpia con un bloque llegó con alguna posibilidad. Me acuerdo aquel error de Jan que casi aprovecha a Derlis, que cabecea y después Jan se repuso. Está claro que se trató de un error de Cerro, no una virtud en el armado de Olimpia, pero al poner 4 jugadores con el despliegue y la velocidad de Richard Ortiz, Orsusa, Mendieta y Recalde, creo que fue una ventaja muy grande para Cerro, que tenía 2 cohetes a la derecha, como Benítez, Espínola, el Pachi Carrizo libre para correr por toda la cancha. Vos incluso decías el tema de antes del gol de Alan Benítez. Arce hizo mucho hincapié en la conferencia. Digo, cambiamos de posición cuando teníamos que cambiar. Eso fue sorprendente también porque le dio libertad a Aquino de tener los remates que tuvo. Uno casi fue gol por encima del travesaño y el otro fue golazo. Y en el segundo tiempo, si vamos a los 30 minutos, después ya fue otra cosa. Cerro con Morales tuvo 2 situaciones muy claras como para ampliar el marcador. Yo que es una cosa sobre, si me metí, Dani, el tema de Orsusa. Yo creo que en relación a lo que quiso el entrenador Julio César Cáceres, se explica el por qué jugó Orsusa. Porque si vos ves las virtudes del rival, ¿qué es lo que tiene Cerro? Para mí, cuando uno pregunta en qué se basa su triunfo, para mí, lógicamente en lo colectivo. Que Cerro es un equipo superior desde lo colectivo, desde la estructura, no solamente por la derecha. Cerro te llega por todas partes y te arma el juego de cualquier manera y tiene muchas variantes. Desde el plan inicial, si uno explica o trata de entender qué quiso Olimpia, es justamente tener a jugadores con mayor marca, con mayor agresividad, como el caso de Orsusa, para buscar cortar el circuito de Cerro. De hecho, ahí, Ariel, cuando Bruno nos pregunta qué pensábamos, tratamos de entender por ahí también. Desde allí, ¿verdad? Y pero además, la partitura no salió. Y después me pareció a mí que quiso jugar a lo Gorosito Julio César Cáceres. Demasiado temor de Julio César Cáceres en el planteamiento para mí. Pero ¿sabes qué? Yo tampoco es que tiene, porque o no tienen los elementos. ¿Cómo le ganó aquella, una cosa nomás, ¿cómo le ganó para uno con Gorosito a Cerro 2-0 a inicio de año? Así, esperándolo, 2-3 toques, pelotazo largo. Recalde, pero ¿en qué momento estaba Pollo Recalde? Ya sé, pero ayer ese sí, Pollo que vos decís, ayer hace un centímetro capaz, hablamos otra cosa. A Pollo le cuesta muchísimo correr, inclusive. No es el mismo Pollo Recalde. Claro, pero yo creo que ahí el único, perdón, Dani, el único jugador rápido y diferente que tiene hoy Olimpia es Derly González. Fíjate vos que Ramón Sosa ni siquiera en la banca estuvo ayer. Ramón Sosa ayer no estuvo ni siquiera en la banca. Y Quintana mucho más dinámico que Orsusa. O sea, para mí tuvo temor, planteó, y reconozco que Cerro es un equipo que está a mejor nivel futbolístico. Arranco desde ahí. Pero también, si vos le facilitas a tu rival, que de hecho ya está anímica y futbolísticamente mejor que vos, a mí me parece que... Y te digo más, si vas a jugar así como vos planteas, a lo Gorosito, entonces Walter González era por Pollo Recalde, porque Walter González tiene más potencia, es 2+2 nomás, yo no estoy descubriendo la pólvora. A mí me parece que Walter González al entrar tuvo jugadas muy interesantes y demostró que es un jugador rápido, mucho más rápido que Pollo, es seguro. Más potencia, seguro. Pollo tiene más técnica, sí, claro. No vamos a discutir, pero Derly jugó demasiado solo. Por momentos llegó un instante en el que hacíamos el relato y decíamos, Derly se quedaba con la pelota y tenía que retroceder, porque no le encontraba a nadie. Yo, cuando vos decís el tema de la equivocación de Cáceres, Olimpia tiene una vara tan baja que ahí íntimamente estarán diciendo, mira que si poníamos a Huguito, capaz no comíamos 3. Porque
¿Qué es lo que ocurre cuando vos sabés que sos inferior a tu rival? Vos querés ser más cauteloso de lo que venía haciendo. Y yo creo que si Olimpia lo quiere tomar desde la autocrítica, esa es la equivocación. Pero yo creo que también allí dijeron, todo muy lindo lo que vivimos durante la semana, donde nosotros incluidos habíamos destacado el juego de Olimpia contra Guaraní. Pero habrán dicho entre ellos, este es un clásico, con gente, comernos 3, ese buen fútbol de 30, 40 minutos, no le vamos a vender a nadie. Acá dice el ejemplo, Ariel, no es válido porque Cerro tenía varios infectados e igual lo tuvo a maltraer al rival con Ruiz y Aquino, dice. No, pero no, es válido porque es la postura de uno y habla mejor de Cerro que sin tener a muchos titulares, el equipo jugó como jugó. Yo todavía me acuerdo que Boselli inclusive en la conferencia de la semana siguiente dijo, nosotros fuimos superiores a Olimpia en aquel 0-2. Pero también, Dani, son ciertos los momentos, ¿verdad? Porque el momento de Recalde era Midas. Todo lo que tocaba. Para mí después del partido, el cambio que demostró, sí, donde habrán dicho Cáceres y Paco Esteche, es lo de Fernandito Cardoso con Willy Mendieta. Ese habrá dicho. Y a eso quería ir también. Willy Mendieta también se tiene mejor recuerdo de los clásicos, todo, pero está en otro momento diferente a aquellos años dulces de la Vuelta Olímpica de Guerrero. Está falto de ritmo, hizo una buena jugada, un túnel que terminó con asistencia. Fíjate que, por ejemplo, Antolín dudó varias veces también en ir a cabecear, que es fuerza aérea muy grande para Olimpia. En varios momentos él dijo, me quedo por acá. Sí. Y esas cosas de repente no pasaban antes. Hablaron un poco del tema físico. Lo de Cardoso sí, fue el más encarador junto a Derli en el primer tiempo solo. A Derli le toca ir a la derecha, pues termina jugando después con 2 extremos y 2 centrodelanteros. Claro, Olimpia con Duarte y González, claro. Le toca ir a la derecha y aún así él termina fabricando la última jugada, ¿verdad? La que casi termina en gol. Pero lo de Cardoso, cierto, fue el más rebelde, más encarador, ganando, perdiendo. Le dio un trabajo a Patiño y a Espínola que no habían tenido antes. Por eso te decía, en retrospectiva, de los 3 quienes ingresaron y de quien seguramente en algún momento habrá pensado. Pero estamos hablando de este Olimpia, donde el técnico no tiene un peso importante. Los que deciden son los jugadores referentes. Entonces, con el riesgo de caer en imprecisiones, pero para que se entienda la idea, habrá sido... Mira el mediocampo que pusimos contra Guaraní, rindió en el tema de la potencia, intensidad, juego, con Quintana acompañando a Richard. Vuelve a Delio, pero mira, me gustó más Quintana, ok. Y por izquierda, ya que Willy no vuelve, que está ese Fernando Cardoso. Pero, ¿cuál es la solución? La de siempre. Salen los chicos, juegan los veteranos. Entonces, juega Willy, bueno, entonces ya hace muy alegre mi mediocampo. Y vamos a poner a Ursusa nomás. Y no vuelve ni Quintana ni a Delio. Por eso jugó ese mediocampo. O sea, es la historia de siempre del Olimpia. Juegan los referentes y los que más o menos se estaban Bueno, pero entonces asomando. Julio Cáceres para vos entonces está pintado de cuadro, ¿cómo es? Por lo que estás diciendo. Pero a ver, Bruno. Vos acabaste de decir, deciden los grandes, juegan los grandes, juegan. ¿Por qué se fue no Gutiérrez y no por sé qué qué se más. quedó? Espera, si negocian régimen de entrenamiento, régimen de concentración, ¿vos crees que no hay una charla ahí donde dicen que juegue fulano, que salga mengano? Ah, no, entonces muy preocupante. 12,52. Cargar calidad internacional al menor precio del mercado. Ahora es posible en Colonia Thompson. Conoce la nueva estación de Petrosur en Thompson. Leonardo Salinas 995, Casi Concepción. Estamos con promo por apertura, llenando el tanque a menos 300 guaraníes por litro en todos los combustibles. Recorre más kilómetros con la fórmula que cuida tu motor. Seguí a @PetrosurPY en las redes sociales para más novedades. Hierropar es el principal proveedor de materiales siderúrgicos del país y por eso ahora somos importadores de ángulos, planchuelas y perfiles en todas las medidas. Hierropar, mejoramos cualquier presupuesto. Avenida Próceres de Mayo 805, Casa Italia, teléfono 220-894. Casa Marco, para su cristal templado Templex. Casa Marco, pasión por la calidad. Teléfonos 0
021-506-104, 0228-632-490. Seguinos en el Facebook, Casa Marco, pasión por la calidad. Bueno, nuevo técnico general caballero mallorquín, Gustavo Bobadilla. ¿Quién es Gustavo Bobadilla? Gustavo Bobadilla. Fue asistente mucho tiempo de Almeida y estuvo trabajando mucho afuera. Entrenador arquero, Él, ¿no es el hermano de Rafael Bobadilla? Sí, hermano de Rafa. Ah, mira vos. Bueno, seguimos con el clásico. A modo de información simplemente. Estuvo con Almeida también en Sol. En la última etapa cuando se dividió Claro, cuando se dividió con Iván Almeida. Ah, así mismo. mira vos. Sí, sí, sí. Bueno, el nuevo técnico general caballero Juan León Mallorquín. Pregunto. A ver, espero que tu última pregunta, Bruno, haya sido más de sarcasmo y no de una sorpresa. No, genuina. pero un mircilazo tiraste. No, bueno, vos crees, vos pensás lo mismo, vos pensás lo mismo. Yo creo que sí hay una suerte de decisión compartida, porque Julio pues se siente parte, o sea, él fue compañero de ellos. Entonces me parece, yo estoy de acuerdo que hay una, como que se consensúa. Y sí, que por un Senado es. Sí, o sea, viste sí, que sí, donde sí. es un parlamento. Yo estoy de acuerdo. O sea, todos deben parlamentar. Es más, a ahí. mí me contaron que hubo otra corriente cuando se iba a cambiar de técnico y que Julio dijo, no, yo me juego por ellos, por este grupo. Pero el mejor ejemplo es el tema de la concentración previa a lo de Villarrica, lo de Guaraní. Y acá era, mira, muchachos, es un clásico. ¿Para qué vamos a darle otro elemento para que se diga lo que se viene diciendo? Y para cerrar el tema del plan de juego, me parece que Olimpia apostó a defendemos atrás, jugamos a la contra con un par de jugadores que si están inspirados en esa jugada, como ocurrió con la de... Pues fíjate, una pelota larga de Richard que Derlis, Ale y tiro de Pollo. Me parece que se jugó a eso. Era, busquemos la ventaja en jugadas puntuales, pero el trámite va a ser defendernos bien cerca de Alfredo Aguilar, con 8 jugadores casi siempre detrás de la línea de la pelota. Que no salió, yo no sé si no salió, o esa es la realidad nomás. O sea, hoy me parece que haber aguantado hasta los 44 minutos contra Cerro, este momento de la Olimpia, es dentro de todo meritorio. Hagamos un ping-pong, señores. Arranquemos con Jan Fernández. Lácteos La Fortuna te invita a conocer su más variada línea de productos: leche entera, descremada, lácteos, quesos, dulces de leche, crema de leche, para todo lo que hagas elegir el sabor inconfundible de Lácteos La Fortuna. Búscalos en tu punto de venta más cercano. Lácteos La Fortuna, una industria familiar. Tenés audio a veces. Festejo en el vestuario del Cerro Porteño. Esto pasaba en el vestuario de Cerro Porteño. Tenemos el hincha Opina. Volvió el hincha Opina, ¿eh? Jan Fernández, Federico. Jan Fernando arrancó pisando fuerte con aquel calentamiento frente a la tribuna de Olimpia. Tuvo un error jugando con los pies y tuvo un error que, porque en Cerro hay buenas sensaciones, no terminó en otra cosa, pero cuando se va a patear el segundo tiro libre y Boselli le dice no, le va a pegar a Aquino, y viene otro jugador y le dice no, le pega a Aquino, y él mismo le dice a Aquino, y Aquino le hace un gesto como diciendo anda, y le pega mal, eso lo desconcentra, peor todavía porque le pegó muy mal. Atajando tuvo poca, ¿no? Quiero decir que... Solo la de Walter. Claro, y la pelota que pega en el travesaño, cuando Richard va a buscar el rebote, él está rápido, agarra el rebote y Richard le termina cometiendo falta en ataque. Muy poco trabajo, estuvo más en el tema de la fricción, porque cuando termina el primer tiempo también hay una fricción con Recalde, más que en las atajadas espectaculares de los últimos partidos. Alberto Espínola. Se fue mucho. De hecho, a veces por su impronta individual generó problemas. Le hicieron una falta cerca del área que justamente Jan había ejecutado. Y después la sociedad con Alan Benítez. Cerro marcó mucha diferencia por allí. Y no tuvo problema con Willy. Casi nunca perdió el mano a mano. Tienda Multimarcas, una nueva forma de caminar con elegancia. Visítanos en ruta Mariscal Estigarribia, entre Hernandarias y Sargento Silva, San Lorenzo. Hacemos envíos a todo el país. Celular 0981-695-171. Con Tienda Multimarcas, pisas fuerte. Pulpito Duarte. Bien. Complementó bien. Yo te iba a decir, porque viste, el primer marcador central fue Patiño.
Patiño en el primer tiempo tuvo unas sensaciones inseguras, pero él fue el encargado de buscarlo a Derlis. Y después en el segundo tiempo fue un bastión, pero Pulpito se desesperó muchísimo en esa jugada de Jan. En esa jugada... Duarte, o sea, para vos, Patiño mejor que Duarte. No, Duarte fue más constante. Patiño tuvo un primer tiempo complicado, pero decidió ir contra el más fuerte del rival, y en el segundo tiempo para mí fue el tipo que sacó todas. Lo de Patiño. Sí. Lo de Duarte, bien, pocos hombres para marcar, eso a veces le cuesta al central. También complementó un poco lo de Patiño, es cierto, fue el que más cabeció en el segundo tiempo. Y hay una sensacional donde le hace una gambeta a Antolín en el primer tiempo. Sí. Sobre el sector derecho, cuando más dominaba el Cerro, que la para, lo amaga Antolín, que va a ir por dentro, va por fuera. Es una jugada de puntero derecho y tira un centro que levantó a toda la gente. Claro, mostrando un poquito el tema de la versatilidad que tiene el Pulpito, A mí me está ¿no? dando sensación que es una jugada dentro de una subjugada preparada. Que cuando hay un centro de la izquierda, Pulpito siempre está en el segundo palo. Y los centros suelen ser pasados. Y cuando no le agarra a nadie, viste que al estar Pulpito allí, como es Antolín, va a ir un tipo, y esa jugada que le salió bien, y hay dos anteriores donde él también va a buscar. Sí, porque hay otras que ya hizo, pero no tan cerca del área como la de ayer. Por eso tomó notoriedad, era al borde casi del área grande. Vamos por Rivas. Cada día los dispositivos electrónicos requieren de más energía, por eso Duracell viene nueva y mejorada. Preocúpate menos por quedarte sin energía y usa tus dispositivos por más tiempo, que es lo que más te interesa. Duracell dura más, mucho más. Atalaya S.A. de Seguros, a tu lado en todo momento. Rivas. No se fue mucho en ataque, no recuerdo una pelota cruzada, como si no hizo ninguna un desborde. Y tuvo algunos problemas porque cuando no tenía el auxilio de Aquino, le ganaba a su sector Otálvaro, que centró muchas veces. Yo creo que Chiqui le habrá dicho, vos hoy vas a ser marcador de punta. Yo creo que cuando vio que Alan no estaba al 100%, Alan Rodríguez, y le habrá dicho arriba, porque también la conferencia dice, le corregimos algunos vicios defensivos que venía teniendo. Estuvo Chiqui con el tema de... Fue cuando le pregunta por Alan también. Otros entrenadores. Alguna maña que venía trayendo con otros entrenadores, dijo Arce. En el caso de arriba, ella de Platea, que el primer cabezazo es de Walter González. Sí. Él pierde la pelota, que a mitad de camino, podía ser una marca importante para él. Vos sabés que a su espalda le ganaron. A su espalda, claro, porque él se va, pierde en forma increíble la pelota y después no llega ya para el centro. Después de esa jugada, Chiqui lo llama al Coyote. Después de esa jugada le llama. Justo yo, en la transmisión se ve que se equivoca Rivas, y cuando se equivoca, Chiqui se da vuelta y le llama a Coyote. Y fíjate que Rivas pasa a jugar como cuarto volante y Coyote el que pasa a jugar como marcador de punta. Entonces, yo no sé si a ese tipo de vicios, pero ahí cuando yo, se me está concentración total. Pero después, ayer jugó como marcador de punta. ¿Por qué? Porque Cerro no necesitaba la proyección del otro lateral, porque ya estaba haciendo un desastre con Beto y Alan, y por la izquierda la tenía a Apache, a Carrizo, o al propio Alan a veces yéndose por la izquierda. Ese es el centro que me acordé de vos ayer, Ariel, que siempre Chico Tal lo tira mejor con la zurda que con la derecha. Sí. Y él paró, cambió de pierna, tiró el centro y salió muy muy bueno. Uno que termina sacando un poquito después, casi en extremo y Patiño, sobre el segundo palo. Para cerrarnos, Bruno, el tema de los defensores de Cerro, ya que estamos en la línea de 4. Ayer, no solamente los dos centrales, o los 4 marcadores, sino que en equipo Cerro defendió muy bien en la pelota parada, porque Olimpia tuvo muchos corners y no transmitió la sensación ni una vez que le pudo haber agredido en la pelota parada. Casi siempre o todas las veces ganaron los de Cerro y transmitieron mucha seguridad, porque a veces cuando un equipo te avisó y te va acercando y te va llevando y genera cierto peligro desde el punto de vista de los córneres o los tiros libres o las pelotas frontales, ayer en ese punto me parece que los defensores de Cerro tuvieron una correctísima labor. Vamos por Alan Benítez. Apostala, la única casa de apuestas deportivas del país, te invita a que apuestes de manera confiable, no formes parte de la ilegalidad. www.aposta.l. Aposta legal, aposta sin riesgos. Asismed, toda la vida. Alan Benítez, para mí fue uno de los mejores jugadores de Cerro ayer. Para mí, detrás de Claudio Aquino fue la figura, detrás de Claudio. Porque, a ver, toda esa línea de 4 volantes, por eso decía el tema del podio, hay que agrandar la capacidad. Pero
¿Viste cuando vos sabés que hay superioridad en un sector? Pues sabía que Olimpia colocaba allí a Gamarra y Alan ya me parece que desde el segundo tiempo contra Guaireña avisó lo especial que iba a ser este partido y cada vez que se proyectó había sensación de peligro. Yo me imagino lo que habrá sido para la gente que se encontraba en ese sector, en el sector noreste, porque vos en un partido también cuando vas tipo como espectador, sabés dónde está la ventaja y qué tipo de ventajas, y Alan jugó un excelente partido. Una buena salud nos permite disfrutar de todo lo que nos gusta. Tenemos una trayectoria de más de 40 años en el mercado, ofreciendo a nuestros beneficiarios coberturas inmediatas, con servicios de última tecnología y profesionales altamente capacitados. Nuestros planes familiares y corporativos están adaptados a tus necesidades para brindarte un mejor estilo de vida. En Reiva Medicina Prepaga queremos cuidarte. Consulta nuestros planes al 0994-310-419. Reiva te cuida. Avon, la marca que une generaciones, tiene productos para todos los días del año. Avon cuenta con biblioratos, carpetas, sobres, hojas y todo tipo de suministros para el trabajo en la casa o el trabajo en la oficina, además de sus ya reconocidos cuadernos en diversos formatos. Seguilos en Facebook e Instagram como @cuadernos_Avon. Avon, calidad que une generaciones. Para esas molestias de garganta, dolor, picazón o irritación, llegó Mentolina Caramelos. Conoce los sabores que alivian: menta, cherry, miel con limón y Mentolina Max. Alivia tu garganta con Mentolina Caramelos. Mentolina Caramelos, sabores que alivian, de Laboratorios Catedral. Te enviaron un giro de España, Estados Unidos, Argentina, Brasil o de cualquier parte del mundo. Acércate ya hasta una de las agencias de Nuestra Señora de la Asunción, agente autorizado de Western Union, y cobralo de la manera más rápida y segura. Facebook, Grupo NSA, Instagram, @NSAPY, WhatsApp más 595-21-289-1000. Casa Imperial, 59 años de trayectoria, ofreciendo los mejores productos para decoración del hogar y oficina. Realizamos confecciones e instalaciones de cortinas antisolares, roller y verticales, alfombras y pisos vinílicos, sábanas y edredones. También insumos de tapicería de la mejor calidad y precio: cuerinas, telas, hilos, espumas, carpas, pisos de gomas. Casa Central, Herrera 1010, sucursal Avenida Eusebio Ayala y Avenida Fernando de la Mora. Seguinos en Facebook e Instagram @Casa Imperial S.A. Las cubiertas Expri son sinónimo de calidad y precios insuperables, sin importar el tipo de camino que recorras. Expri tiene la cubierta ideal para vos. Para los que recorren las rutas transportando cargas, nuestra línea de cubiertas para camiones. Elegí Expri y llega más lejos. Expri, en las mejores tiendas del Paraguay. Carrascal ayer impreciso para mi gusto primer tiempo. Fíjate, iba impreciso y participó en la jugada de gol, pero me parece que se equivocó mucho más de lo que... A ver, su caudal de error fue mucho más de los que suele cometer algún tipo de error en un pase, porque el colombiano es muy técnico y normalmente se equivoca poco, y ayer hasta arrancó algunas silbatinas, porque por lo menos en un par de pases se equivocó, lo que parecía al menos a simple vista fácil. Después me parece que se acomodó en el segundo tiempo, ya no tuvo tantos errores y ha sacado adelante un partido como para una nota 6. Yo quiero entender la jugada o las jugadas que vos decís, que habrá sido en el periodo donde él se entusiasmó bastante, porque a mí me gustó bastante Carrascal, porque creo que Carrascal, al ser extranjero, al ser alguien que está muy identificado con América de Cali, en el tema de sus publicaciones y todo eso, tiene un poco esa mente un poco más fría. ¿Sabes por qué? Porque Carrascal había jugado un excelente clásico en el 3-0 también. O sea, es como donde todos se meten, hay tipo Alan, Pica, Aquino, Carrizo, Boselli. Él es un poco más cerebral. A mí me gustó porque además la salida que ensayó Cerro, porque cuando Olimpia quería tomar la salida de Jan y le destinaba a Derli y apoyo a los dos centrales, a Ale Silva y Willy a los laterales, ¿qué hacía? Carrascal se iba y tipo salón, le tocaba y ninguno del Olimpia se iba.
Entonces él salía tranquilo y le daba a Aquino, le daba a Carrizo, y eran 40 metros de una presión totalmente estéril del Olimpia. Yo creo que Carrascal le dio esa garantía de seguridad, especialmente en los primeros 20 minutos, donde más o menos se van armando los partidos. Ese fue su mejor momento, y si hay algo a su favor el colombiano, es que se tiene mucha confianza en el pase, ¿eh? Mira que lo busca siempre. A veces le puede costar, sí, pero siempre está con el pase y le sale mucho bien. Justamente cuando, después de los 20 minutos, Ariel, es que él comienza a equivocarse. Increíblemente 3 por ahí fueron directamente a las piernas rivales, pero es una garantía de... o sea, no hay muchos jugadores que sepan qué hacer con la pelota antes que le llegue, ¿verdad? Él parece que ya se perfila. Como que no le afectan los errores. Sí. Por eso te decía, capaz el tipo dice, no, pero, o sea, porque hay jugadores que son muy anímicos, capaz se puedan achicar por algo que ocurrió. Y él sigue jugando de la misma forma, hasta el punto que termina registrando la asistencia. O sea, dentro de todo, es un pase de primera para que aquí no tenga el tiempo y que se haya dormido Ale Silva. Vamos a Cardoso Lucena. Luxor Appliance, somos calidad, compromiso, innovación, tecnología, utilidad, durabilidad y lujo. Somos todo eso y mucho más. Somos Luxor, marca líder en productos para satisfacer las necesidades del hogar y tu estilo de vida. Seguinos en Instagram, @luxor.py, y en Facebook, Luxor Appliance. Visita nuestra web www.luxor-medioappliance.com. Luxor, Quality for Life. A ver, vamos a Cardoso Lucena. Después analizamos lo del Olimpia. Cardoso Lucena, otra vez brillante, ¿no? Sí. Yo lo coloco ahí en el tercer lugar, detrás de lo de Claudio, lo de Alan. Y creo que cuando más o menos empezó a bajonear Carrascal, allí tomó la posta diciéndole, y de paso ahí a los Barros Esqueloto, profe, aquí estoy yo, y hasta en la jugada de gol, él es uno de los 2 factores de distracción para que la defensa del Olimpia no le salga. O sea, estaba atento, estaba concentrado. Él es quien corta y da la asistencia para la jugada de Robert Morales. Y creo que volvió a cumplir en un mediocampo donde Cerro se pegó un festín. Sí, ayer volvió a tener un papel ofensivo importante. Por eso yo decía lo de Carrascal hasta los 20. Parecía que Carrascal iba a ser el actor principal y pica ahí medio de reparto, pero después se soltó. Jugó mucho a la derecha, cambió mucho del medio a la derecha en esos ataques importantes por esa zona de Cerro y recuperó esa integridad física que lo hace todo terreno. Ayer me parece que físicamente, después de la lesión, fue el mejor partido de Cardoso Lucena. Para construir el futuro que queremos, ponemos las herramientas constructivas correctas en las manos correctas. Petersen, potenciando el desarrollo productivo del Paraguay. Encontrá a Petersen en Instagram y Facebook como Petersen PY. Bueno, siguiente jugador, vamos por Aquino, Claudio Aquino, la figura. Después de mucho tiempo le salió el remate. Hace rato que venía probando. Y erraba. 20 minutos antes en el mismo clásico. Ya en el mismo clásico, pero ante Guaireña y los partidos precedentes, probaba el hemiciclo a la derecha, no le salía, a veces pasaba cerca, lejos, y ayer le salió. Pero no solamente, sino que él es el motor, el generador, el que le hace jugar al equipo en gran medida, el que le da el toque de distinción. Y ayer recuperó el giro, ¿viste? ¿Vieron ese giro que él tan característico suyo? Y pagó alguna vez Otálvaro, otra vez Richard. Es decir, está llegando a su nivel y me parece la mejor información para Cerro Porteño. Ya estaba insinuando y ahora vuelve a retomar su impronta, que es buenísimo para Cerro desde el punto de vista colectivo, porque estriba en él y en Pachi la producción futbolística de Cerro Porteño. Si ambos estaban bien, es garantía de que el juego colectivo en Cerro funciona. Cerámica Itagua, su casa para toda la vida, con los mejores materiales desde el piso hasta el techo. Solo de Cerámica Itagua, celular 0982-104-287, 0982-104-216, 021-607-151. Cerámica Itagua, esa calidad irrepetible. Todo Paraguay sabe que si hay quitador en casa, hay alivio para todos los dolores. Ello Pishupe Quitador. Bueno, a ver. Federico Pachi Carrizo está recuperando su nivel. Gran primer tiempo. Y él... ¿O todavía le falta? Es que ya había tenido un partido importante antes de Guaireña. Y después contra Guaireña no le fue bien. Ayer el primer tiempo fue muy bueno porque apareció por todos lados. Realmente
te costaba encontrarlo, había veces que tenía que mirar la camiseta 8 para saber que era él, desde arriba la perspectiva que tenemos en la olla, y tuvo un rendimiento ahí, moviéndose detrás de Boselli muy importante, filtró muchas pelotas, a diferencia de Aquino que es más de traslado, él ha tenido gran capacidad de filtrar pelotas y hasta se arrojó a los pies del rival en un par de ocasiones para recuperar algo que no suele ser muy propio del Pachi Carrizo. Mauro Boselli. Ayer no participó mucho, pero la movida que hizo para sacarlo a Salcedo, a los centrales, en eso es importante. Y en la acción que termina finalmente en el gol de Claudio Aquino. Después está la chilena que ensayó tras el centro de Alberto Espínola, pero no fue muy participativo en el circuito de juego, no es que participó mucho como jornadas anteriores, y por eso solamente también Chiqui lo cambió en un tiempo menor de lo que suele hacer en otros partidos. Alfredo Aguilar. No, fue el gran... Lo que recién dijo Ariel, para cerrar lo de Pachi y lo de que Robert Morales haya entrado por Boselli a los 15 del segundo tiempo, te habla de cómo jugaron los dos, de Pachi Carrizo y de Mauro Boselli. Alfredo Aguilar fue el gran responsable, por eso cuando lo escuchamos en las declaraciones, dijimos que él declaró inversamente desproporcionado, porque no te van a elegir como figura si te llegaron una sola vez. Esa tapada que hace para lo que era el gol de Alan, o esa concentración para el lateral. Si no era por ahí, ¿cómo fue que dijo Zapa? Por lo menos media docena tapó, dijo. Exageró ahí, ¿verdad? Juan José, ¿verdad? Pero sí, yo creo que pintaba para un 2-3-0. Porque fíjate la concentración que él tiene y que le reclama a Saúl Salcedo en la jugada lateral que hace Claudio Aquino. Todo el mundo sabe que Claudio Aquino es el mejor lanzador de laterales. Es más, lo vivió en ese mismo arco en un penal que Rolón, jugando por Olimpia, le comete a Churín, en el famoso duelo de Churín-Aguilar. Y por eso Aguilar, después de tapar, le dice a Salcedo, ¿ok? Y haciendo el gesto de concentración. Aguilar fue el mejor por lejos del Olimpia. Otálvaro, Federico. Otálvaro, y le costó mucho Cote, que no estuvo en el lugar minado como Mateo Gamarra, que vamos a ir más adelante a él. Tuvo cierta libertad para irse, no se juntó mucho con Ale Silva, metió un buen centro de zurda, pero es muy poco para un jugador que realmente tiene altas y bajas en los clásicos, y ayer estuvo bastante bajo el colombiano. Segunda convocatoria UNASUR 2021, inscripciones abiertas, matrícula gratis para alumnos nuevos. No pierdas el año porque en UNASUR te damos el poder de crecer. Informes al 021-232-751, WhatsApp 0992-221-685. UNASUR. ¿Querés emprender ese negocio o ampliar horizontes del tuyo? ¿Querés entender cómo fidelizar clientes y tu posicionamiento en el mercado? Minimiza los riesgos y optimiza la rentabilidad de tu proyecto. Somos Metro Estudios de Mercado. Encontranos al WhatsApp 0981-251-230 o en las redes como Metro Paraguay. Vamos a... ¿quién? Salcedo. Saúl. No mostró seguridad. Mostró seguridad. ¿No mostró o mostró? No mostró. No mostró. Se le perdió Boselli, se generó el hueco allí. El metro cuadrado donde Aquino aprovechó, pero también otras intervenciones mostró muchas dudas, para mi gusto. Qué desordenado, ¿verdad? Se desordena mucho. Es todo lo contrario a un tipo que tiene mucha cancha como Alcaraz, que sabe que no puede hacer movimientos amplios y es como que está siempre bien parado. Antolín, ¿cómo lo viste? Bien. Y económico, pero bien parado, a diferencia de Salcedo. Salcedo es pura energía, pero de repente vos mirabas y también te costaba. Ese es Salcedo, decía, y estaba ya. Yo creo que en este análisis la dupla central a Saúl le perjudicó el esquema que elige Julio César Cáceres con Ortiz y Orsuza muy cerca de ellos, porque Saúl es más de ir, anticipar el tema del timing. Antolín es un viejo zorro. Está en mi quintita, entonces si tenés un equipo... Como se decía, se queda en la sombra, jugada, donde hay claro, sombra. entonces, hay una jugada muy, que radiografía muy bien, que no sé quién fue el que le dio el pase a Richard. Da un pase para Richard y Antolín ya estaba volviendo... era un córner de Olimpia, y del rebote le queda a Richard, le quiere pasar a Antolín,
Y Antolín ya se iba a cuidar su cueva otra vez, o sea... No, y nosotros dijimos, le habrá visto solamente el short negro y se olvidó que era Antolín. Y Antolín dijo, ¿qué voy a ver? Entonces, yo creo que Antolín estuvo mejor cubierto porque Saúl es de lo que necesitan que sus volantes jueguen más lejos de él para salir a romper la salida. Y ayer a tenerle a Richard y a Orsuta tan cerca, él no pudo utilizar su punto fuerte. Por eso ¿Y me por qué pasó eso? Entonces dame la razón, muy replegado Olimpia, hermano, los volantes... Pero después te van a decir, pero te van a decir, si replegado le llegaron 6 veces, si estaba solamente Richard y Quintana estaba más arriba, yo creo que ese pensamiento pesó más que lo que ocurrió ayer. Mateo Gamarra muchas ganas, ¿no? Pero pobrecito, rebeldía, ¿no? pero ya O sea, se le fue ¿Cómo onda. que pobrecita? Regimiento 8, desde 1945 trabajando en seguridad contra incendios, marca número 1 en la mente de los paraguayos. Instalación de redes hidráulicas, extintores para apagar todo tipo de fuego, mantenimiento y recarga, equipos de seguridad individual y señalización vial. Todo lo podés encontrar en nuestras 5 sucursales de Asunción, Mariano Roque Alonso, Capiatán, Carracil, Ciudad del Este. Haz tu compra en www.regimiento8.com.py. Vuelvo a preguntar, Mateo Gamarra, pregunto otra vez. Mateo Gamarra. ¿Puedo explicar mi expresión pobrecito? Pobrecito cuando decís, no sé. No, porque puede haber dos connotaciones. Y yo creo que vos agarraste la equivocada. Cuando uno dice pobrecito, decís, ¿qué es lo que hace ahí ese chico? No. Pobrecito porque le tocó bailar con la más fea, en ese sentido hablamos. Sí, y cuando hablo de la más fea, no solamente hablo del tándem de Alan con Beto, sino el tipo mira y el jugador más cercano en la saga es Antolín, que no tiene una gran cobertura. No es rápido. Él mira de frente y lo tiene a Willy, que no te va a dar una mano. Entonces, pobrecito. Pero entonces dentro de todo hay que darle un Yo agrego ese tema porque vi que compañeros como Alfredo Aguilar, como Recalde y como Derry González le hicieron unos gestos. Aguilar después de una falta de cobertura, Derlis y Pollo por el tema de unos centros mal hechos, que tampoco fueron tan malos centros, ¿verdad? Pero así adelante de todo el estadio. Incluso ya que la gente de Cerro dice, cuando Aguilar le insulta en el primer tiempo, es como que festeja y ahí se habrá sentido muy mal el chico. Claro, porque vos ves que tu enemigo entre ellos están peleando. Claro, fíjate festeja. que estaba tan vulnerable que Alan Benítez, con el único compañero que se metió fue con Mateo Gamarra. Sí. Después se pasó abrazando a todos, a Mateo Gamarra, lo quiso hacer amonestar, se le puso cara a cara en un momento, le insultó de todo. Y para terminar, esa jugada que quiso sacar de picadita y se le fue a la preferencia. Salcedo marcó, desordenado, me dicen acá. Lo acabo de decir, muy desordenado. No, yo decía muy... pero estamos ya por Mateo Gamarra. Y Mateo, y sí, pero... Pero ratifica lo que vos estás diciendo. Está bien, gracias por el sello de garantía de los amigos del WhatsApp. No necesita tampoco sello de garantía. Está bien. Años de periodismo. Pero lo de Mateo Gamarra realmente estuvo ahí, ¿verdad? Por eso, mi pobrecito era... Yo no lo estoy aplazando. Pero estoy diciendo que le tocó con los compañeros, con los rivales, pasar momentos feos dentro del clásico. Vamos por Alejandro Silva. Amaneceres frescos, atardeceres cálidos, días grises y otros soleados. Todo anuncia que estamos en la mejor estación del año. Disfrútalo mucho más con un delicioso mate o tereré. Y que no te falten tus hierbas, manzanilla y anís estrellado, cuña guapa y siempre vive. Hierba mate integra el sabor que dura más. De los creadores de los packs Ron Cola y Frescoco, presentamos el nuevo Pack Fortín, Ron Fortín Limón con néctar de maracuyá frutica, la más fresca combinación del Ron Fortín Limón y la fruta de la pasión, el maracuyá. El sabor de la fruta se disfruta mejor con jugo natural. Es muy fácil de preparar y un pack te rinde hasta 15 cócteles. Pack de Ron Fortín Limón con néctar maracuyá, combinación natural. Vamos, Alejandro Silva. El toque para el disparo de Pollo, que fue en el travesaño, y alguna que otra habilitación a Otálvaro. O sea, muy poco, pe. Poquísimo. Y para muy mí, poco, poquísimo, dijiste. Como muy pocas veces jugó a un solo toque. Viste que él a veces tiene el traslado, pero casi siempre su toque era para Otálvaro. Muy económico lo vi a Ale Silva ayer, y dentro del partido. Sumarle que es desde la perspectiva de la defensa, porque este famoso dice, para que haya un gol debe haber virtud del que anota y defecto del que defiende. Él es el gran responsable para que Aquino
haya tenido el tiempo suficiente. Por eso uno siempre, y es lo que uno hace, pero también se recomienda para ver cuando se enriquece en una jugada. Vos cuando ves quién es el que más se lamenta en un gol del equipo defensor, ahí sabes quién se equivocó. Y cuando Aquino mete el bombazo, el que más se lamenta es Alejandro Silva, porque él es consciente que él se quedó parado literalmente casi 3 segundos. Sí, estaba parado. Vos sabés que por lo menos si vos te ponías frente a la pelota, le iba a costar más a Aquino el remate. Si él hubiera trotado, Aquino capaz tenía que sacar el disparo de primera, pero fíjate cómo... Porque él para y después... Esa es una jugada donde todos tocan de primera. Beto para... No, pero lo que está diciendo es muy fuerte porque Alejandro Silva, entonces, el gran responsable del gol de Claudio Aquino, aparte de la virtud de Claudio Aquino de pegarle muy bien. Es que si o sea, vos le facilitaste el negocio al tipo. Recién hablamos de la peculiaridad del relacionamiento técnico-plantel del Olimpia, ¿verdad? Pero si esto fuese algo más normal... Al día siguiente el técnico le muestra la pizarra del video y le que dice... al día siguiente, ahí en el acto le decía, dale. No, pero viste que al día siguiente en el análisis del video le dice, bueno, acá vamos a ver quién se equivocó. No, Dani, en el momento le gritaba, cubríle aquí, no vamos. Porque vos sabés que él viene retrocediendo y después se para. Y después como que se percata, uy, mira, pues está ahí, porque aquí no era suyo. Sí, vos sos volante por Totalmente derecha de acuerdo. Y volante por izquierda. Totalmente de acuerdo, no, sin discusión. Orsusa arrancó bien, después entró en una nebulosa increíble donde perdió pelota que complicaron al equipo. Perdió la confianza, terminó haciendo falta, amonestado y realmente terminó mal. Había empezado bien, hasta le daba la razón a Julio Cáceres, tuvo un par de cambios de frente importantes para que el equipo llegue a posición ofensiva, pero después le salió todo mal y realmente fue un paso atrás pensar un poco en la continuidad, en afirmarse, ha sido un paso atrás la actuación de ayer cuando se apostó a su temperamento, a su capacidad de marca, no ha hecho un buen partido Orsusa. Cheguzán en Ciudad del Este, venía a disfrutar de los deliciosos sándwiches desmechados de vacío y pollo a la parrilla. Los fines de semana no te pierdas el cerdo desmechado Cheguzán. El asado en un sándwich delivery 0983 100 333 Ocari Odvarea Gourmet Área 3. En las redes @Cheguzán_PY. ¿Aún no decidís qué color pintar tu casa? Detalles Socio. Recicolor Pintura. Dispone de 30.000 colores para elegir a tu gusto o el de la patrona. Richard Ortiz, Ariel. Intentó jugar, un volante que por lo menos pisó muchas veces el área, buscó hacer jugar al equipo, metió mucha voluntad, al menos en la mitad de la cancha, pero lógicamente... La voluntad me mete, ¿vio? Y sí, un poco de juego y un poco de voluntad. O más voluntad que juego. Medio, parece que está como que no te animás, se te escucha muy bien ya, Ariel. Sí, no, ya estoy... Vamos, metele gas, hermano, acá nosotros necesitamos gente picante, porque si no... Estoy mejorando, pero... esta mesa no es fácil, ¿Cambió algo? ¿Me vas a imponer lo que tengo que decir o no, pero... viniste medio blandengue, no sé. Si es efecto de todavía estar avisando, te quedan 2 o 3 días más de reposo. Te quiero decir cosas que no he visto. Te quiero decir cosas que he visto. No, pero yo te tuve que cargar la tinta para que con el título que tiraste. Y bueno, eso he visto, más voluntad que fútbol, un poco. Y bueno, y puro voluntad, entonces, pues yo conozco al Ariel, voluntad me mete una cosa así, un título. Ahora, si todavía estás medio golpeadito por tu garganta, no sé, avísame. Avísame. Para más te cuento que allá, en el set de televisión, hoy tenemos que llevar una campera, porque el aire está a full. También hace un calor, hermano, afuera. Sí, pero vos sabés que es férico. No. Bueno, yo ya te dije, y no me haces caso. ¿Qué? Pues no, la cosa privada después, ¿verdad? Gárgara de vinagre. Haceme caso. Estoy con una moxial plus y con una moxial plus y flemé para que te... Pero eso es natural. Ese es muy fuerte, el vinagre te limpia todo. Ese para la garganta, Sí. Fuertísimo. Ese es un antibiótico muy fuerte. Tienes que tomar mucha agua, Ari. Acá está. Bueno. No, pero haceme caso, vinagre. Acá, mira, vinagre. Espera, está sacando su bolsillo. Mira, atención a todo. Mira, tiene... Así ando. ¿Qué es eso? Esto es jengibre. Ginger. Acá. Eso es muy bueno el jengibre. Acá los títulos que buscaba en esta ronda, te lo dio Dani con el tema de... El pobrecito de Mateo Gamarra. Sí, no. El armado quiero que el armado del equipo. El armado del equipo. No quiero que ayer en la mesa de la concentración, ¿verdad? Te ven la sobremesa del equipo. Ponenlo hermano, porque sí, los 4 fantásticos, ahí está. Willy Mendieta.
Mal. Willy jugó por el nombre, le cuesta todavía. Trató de ir a la recuperación de Mateo, no llegó. Yo pensé que iba a ser más preponderante él. Porque condiciones tiene. Sí, pero no jugó mal contra Guaraní, creo que fue, sí que lo vimos. El gol. Porque tiene condiciones. Porque tiene condiciones, hizo el golazo contra Guaraní, el pase de Derlis González, pero tampoco había tenido una tarea sostenida. Físicamente le cuesta, y ayer el momento cumbre cuando tira un centro, un tiro de esquina, desde norte a la izquierda, al primer palo. Ahí ya se vio que no había respuesta y se decide el cambio de él, ¿verdad? Yo creo que ese tiene condiciones, es lo que le está arrastrando a Olimpia hace rato, ¿eh? Porque Ale Silva tiene condiciones, Richard Ortiz tiene condiciones, después cuando vayamos a la delantera, Jorge Recalde tiene condiciones, claro. Willy Mendieta tiene condiciones, pero si en la semana vos viste cómo entrenan, por eso ahí lo de ayer es como una reivindicación de lo que venía diciendo Arce, o cuando los entrenadores que trabajan y dicen, no, en el entrenamiento se ganan. Por algo se especuló lo de Fernando Cardoso, y Fernando Cardoso en 20 minutos demostró que estaba para ser titular, y Willy Mendieta en 70 minutos demostró que no estaba para ser titular. Pero ¿qué es lo que entre comillas le salva a este grupo de jugadores? No, pues tiene condiciones. Y yo creo que es una frase que hace rato se está diciendo. diciendo. El tema de los clásicos, ¿verdad? Jugar sí. acostumbrado a clásicos, eso, pero eso a la hora de revalidar el pasaporte no te sirve. Pollo Recalde. Pobre. Pobre su rendimiento, discreto. 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 ¿Por qué te achicaviste con este? Creo que le afectó pasa que repetir la autorreclusión ¿Cuándo fueron? en su departamento. 2 semanas? No, desde el miércoles pasado. O sea que el martes, yo disculpa si iba a decir pobre, digo no sé. Porque el lunes pasado fue que se te recordó el gol de River. No, ¿El de Patiño? Cheque me pasado la pasada también. Y ese fue el causal. Pongan por la voz entre ese grito y ya la voz de Ariel. Vamos a terminar primero el... hablando en serio, Pollo Recalde. Para mí, Pollo se sostiene con aquel partido. Menos mal no estuvo en el clásico relatando ayer. ¿Qué iba a pasar? Él sí gritaba el gol de Aquino. Yo también estuve en el partido contra Guaraní, ¿verdad? Yo también estuve abusivo. Hoy me estaban invitando a la mañana, me estaban invitando. Me dijo alguien cuando me saludó. Pero ¿qué pasa? Pero lo de Ariel fue único. Porque, a ver, sin entrar en lo que te suelen decir tus amigos de WhatsApp sobre Ariel y algunas preferencias, cuando te dijeron el tema de cómo estaba el partido, convengamos que el partido contra River había acumulado más tensión que el momento del gol de Aquino, porque en algún momento se va a dar. O sea, era mucho más normal el gol de Claudio Aquino que el gol aquel de Patiño que tocó la garganta y ahora depende de antibióticos. Depende de nosotros. A ver. Aquino para el tiro libre para el equipo de Cerro Porteño. Va Claudio, levanta, cabezazo. ¡Gol! ¡Patiño! Avanza muy bien, Boselli ahora, buena conexión, Cerro por el primer, Aquino. Hay uno más desaforado, el de Ariel. Por eso yo aclaro una cuestión, no pasó puramente por la garganta exclusivamente, sino que también por una cuestión del el catarro, el catarro, bueno. de la Yo tos. estilo dije yo, el catarro, bueno. Quiero ir a Walter González y cerramos. No, te faltó Derlis. Perdón, Derlis González, tenés razón, Derlis González. Mira que Pollo Recalde sale a los 74 minutos, entra Diego Duarte. Para mí se demoró muchísimo Julio Cáceres. Y vos sabés que cuando... Por supuesto, pero si estaba apostando al centro y el Pollo no ganaba, ganó una forzado sobre el segundo palo, ahí lo cambia. Cuando él parece que cierra casi como un defensor lento en el juego. O sea, nada de aquello que mostraba cuando era el delantero más importante, superando incluso a Roque, que todavía jugaba. Cuando eso, Derli creo que el primer tiempo bien, dentro de su soledad, y el segundo tiempo se perdió hasta que apareció en la última jugada, que aparece como volante por la izquierda y le mete aquel pique que termina en el centro y el cabezazo sobre el final, ¿verdad? Yo creo que ahí, por ejemplo, hablando de la bondades defensiva de Daniel Rivas, Derlis pierde peso cuando pasa a jugar en la zona de Ale Silva.
más allá de que Olimpia ya en el segundo tiempo no era profundo, más allá de la posesión. Y fíjate cómo habrá visto Julio César Cáceres con Paco Esteche, que Recalde es el último en salir, porque en el doble cambio los que salen son Alejandro Silva y Willy Mendieta. Y lo mantiene a Recalde para que juegue con Walter González hasta que permite el ingreso de Diego Duarte. Y allí también te percatas que no puede ser un hecho menor. Ayer estaba Chiqui, que no sé, dirigió ya 50 clásicos, hasta dirigió por Olimpia, y ayer debutaba. La cantidad de minutos que se pasaba Julio César Cáceres hablando con Paco Esteche para ver qué hacemos. Y no era que después de esa charla cambiaban. Era charla y después decir, bueno, ¿qué onda? Mientras que Chiqui, como dijimos hace rato, porque Boselli cuando le mira, Boselli, te aseguro que él creía que iba a salir Pachi para cuando se preparaba Morales. Por eso él le hace el gesto, ¿a mí me sacas? Y le dice, sí, salí. Y después lo de Rivas. Cuando Rivas se equivoca en esa, lo llama directamente a Alan. O sea, estamos hablando de un técnico que reaccionó rápido, y del otro lado un debutante que habló mucho con su asistente, pero tampoco tuvo decisiones inmediatas más allá de las señales que le ofrecía el partido. Maxivitse y Maxivicecin, todo lo bueno de la vitamina C, enriquecida con colágeno hidrolizado, sin gluten y sin azúcar, fortalece el sistema inmunológico, ideal para las defensas contra virus, bacterias e infecciones, te da vitalidad, te hace bien y te protege. Maxivit, lo mejor es de Quinfa, es de venta libre en farmacias. Si los síntomas persisten, consulta a su médico. Territorio Asadero, contamos con el mejor menú, todo hecho a la parrilla. Abrimos de martes a sábado de 18 a 22:30 y domingos de 11 a 14 horas con los mejores cortes de asado. Ubicanos en el área 4 frente a la Plaza Caracara. Delivery 0984 95 58 58. Territorio Asadero. Seguinos en Instagram y Facebook. A ver, ¿qué tenemos, señores, para cerrar? Tenemos que ir al cambio, el de Fernando Cardoso, porque es un cambio muy prematuro, ¿verdad? Creo que fue sí, minuto 60 entró Dani. No, pero... perdón, Walter González. Sí, los dos entraron. Fernando Cardoso y Walter González entraron a los 60. Fernando Cardoso entró por Ale Silva y Walter González entró por Willy Mendieta. Sí, pero posicionalmente es Walter el que entra en vez de Derlis, para que Derlis pase a jugar en el puesto de Ale Silva, y el cambio hombre por hombre fue lo de Fernando Cardoso por Willy Mendieta. Yo de los tres, el que más me gustó fue Cardoso, el que cambió el peso ofensivo fue Walter, y el que tuvo el empate fue Diego. O sea, más o menos esa es la descripción, recordando que fue doble cambio en el minuto 60 de esos dos que mencionaste, y recién decíamos lo mucho que demoraron para sacarle al Pollo, para demostrar cuál es la confianza que tienen a los juveniles y cuánto le respetan a los nombres, a los apellidos pesados. Yo me quedo con la imagen de Walter González pidiéndole a Aguilar 2 veces el saque largo para él, para bajar la pelota, algo que no había hecho ningún otro delantero en Olimpia. Entonces eso muestra que es un jugador revulsivo. Ya pasó en el juego contra Guaireña, creo que hoy está por encima de Recalde, pero para el técnico actual de Olimpia no es así. El Mariscal Barbería, tu barbería en Ciudad del Este. Venía a disfrutar de un buen corte de cabello y una afeitada de barba con los mejores profesionales, acompañado de buena música y el mejor shop. El Mariscal Barbería sobre Campo Vía, área 3, teléfono para reserva 0986-444-333. El Mariscal Barbería. Vamos a las repercusiones. Chiqui Arce, Alfredo Aguilar, Julio César Cáceres, ¿y quién más por el lado de Olimpia? Alfredo Aguilar, ¿verdad? Vamos con todas esas notas. Tenelo del hincha Pina también. Vamos todos pegaditos. Obi, por favor, querido. ¡Aguante Cerro! ¡Aguante Cerro, aguante Cerro! ¡Aguante Cerro! ¡Ganó Cerro! El hincha Pina. Excelente, los olimperos no tienen aguante como siempre, unos vigilantes, cajones son los olimperos. Sufrimos mucho, se ganó. Beto Espínola, por favor, papá, ponete las pilas. Otra cosa, Zapac, soltá apoya el club, será. No soy el dueño, deja de joder. Vamos Cerro, Ospata Olimpia. Todo está contento porque perdió otra vez nuestro hijo. Excelente Cerro, excelente Claudio, aguante Cerro. Vamos Cerro, papá. Un minuto de silencio, puto.
Papi, ¿te gustó el partido Cerro? Sí, mucho. ¿Quién fue el mejor hoy? Alan Medina, sí. ¿Qué gol aquí no? También me gustó mucho, sí. Le cortamos la cabeza al sapo. El sapo se quedó sin cabeza. ¡Cerro campeón! ¡Vamos, Cerro, carajo! ¡Vamos, Cerro, carajo! ¿De dónde viene, señor? De San Lorenzo. ¿Cuántos años tiene? ¿Eh? ¿Cuántos años tiene? 74, 74. ¿Hace cuánto que le decía Cerro? Y hace... es la cuna. Eternos hijos, eternos hijos. Livianito nomás, sí, un hito para romper el culito. El Ciclón querido, tu papá. ¡Fuerza, fuerza! Este primer triunfo en un clásico en la Dios mío, a los Cerros ganamos. A los Cerros. Y ahora pasamos a escuchar al autor del único gol de él, superclásico Claudio Aquino. Por el triunfo que logramos hoy, fue un partido muy difícil, complicado, durante el eterno rival, la verdad que contento por el esfuerzo de los compañeros y esto es de todos. Va a ser así de acá hasta el final, va a ser difícil, pero este plantel me parece viene demostrando que entrega no le va a faltar y va a pelear con todo lo que tenga por el título, Claudio. Sí, la verdad que a lo largo del torneo hemos tenido caídas, las cuales nos supimos levantar. Creo que estamos por el camino correcto. Creo en este equipo, en este grupo. Creo que vamos a dar pelea hasta el final y ojalá así sea. Trasladar eso a la gente, ¿no? Esta gente que acompaña, que también crea en este equipo. Me parece que está por allí y el equipo va a luchar. Obviamente que es lindo tener el apoyo de la gente, que vengan, nos apoyen, alienten por nosotros. Nosotros creo que dentro de la cancha le estamos demostrando que queremos pelear el torneo hasta el final, en juego, en fuerza, en garra, en no dar ninguna por perdida. Creo que el partido de hoy hemos mostrado eso y creo que así se juegan los clásicos y por suerte lo pudimos ganar. ¿Algún pensamiento, saludo especial después de ese golazo, después de esta victoria? Nada, saludarlo a mi hijo que nada, siempre que abre su boquita que me dice que va a hacer un gol, su papá lo hace y bueno, dedicárselo a él que está ahí arriba, a él, a mi mujer, que son los pilares míos que me ayudan el día a día a poder encontrarme como estoy hoy. Creo que estuve en un momento difícil donde no me encontraba, donde no era yo y la verdad que bueno, mis compañeros, cuerpo técnico, mi mujer y mi hijo fueron esa fuerza para hoy poder reencontrarme con el Claudio que todos conocen. Felicitaciones, Claudio, un partidazo, un golazo y éxitos para lo que se ve. Bueno, muchas gracias y bueno, lo vuelvo a repetir, lo voy a compartir con mis compañeros, cuerpo técnico, que en mi momento que no estuve bien fue el principal que me bancó y bueno, y mi mujer y mi hijo. Escuchá lo que grita la gente. La verdad que no hay nada más lindo que esto. Siempre, desde que vine acá he soñado con esto, con poder dejarle algo a la gente y bueno, por suerte hoy me reconocen y nada, decirle gracias nuevamente. Conferencia de prensa del técnico de Cerro Porteño, Francisco Arce. Profesor, en primer lugar, sus sensaciones, su opinión acerca de lo que le dejó este partido ante Olimpia. Mucha alegría, no solamente por la victoria, por los 3 puntos, porque es lo que necesitábamos para mantenerlo a la misma distancia del líder del campeonato, pero sí me gustó más, o tanto cuanto, ¿verdad? La dinámica del juego, el crecimiento que el equipo viene teniendo ya más de 4 o 5 partidos. Profe, ¿cómo analiza el primer tiempo en el cual se llegó con jugadas claras sin poder concretar, pero que se selló en el último minuto con el golazo de Claudio Aquino? Y por otro lado, ¿cómo vio a Daniel Rivas en su debut en un superclásico? El primer tiempo fue muy bueno de parte nuestra. Al inicio ellos respondieron con aquel contraataque, armaron bien el remate de Jorge, el recalde al travesaño, y nosotros jugando bastante bien, circulando bien, triangulando, llegando por los costados y rematando, pero lastimosamente no pudimos convertir. Después, en una bien trabajada de vuelta, llegó ese gol que nos dio era la conclusión que faltaba de todo lo bueno que se había hecho en el primer tiempo. Y lo de Dani bien, nos deja satisfechos porque desde la ida de Santiago es el tercer lateral izquierdo canterano que está jugando y no se ha notado esa diferencia de cuando juega Alan o cuando juega Luis Vargas, que también está un poco lesionado, y ahora que Dani está ocupando esa posición. Lo vimos a Alan Benítez sobre el final del primer tiempo tirado por izquierda. ¿Coincidió con el gol? ¿Fue algo preparado?
No, una coincidencia. Ellos tienen libertad de... Sí estuvo preparado eso de que cuando la pelota... A mí no es que me agrade mucho que el futbolista cambie de sector, digámoslo, sin el balón. Nos gusta que si la pelota, la jugada, el momento del partido, de esa acción específica los lleva, que todos tienen libertad de poder hacerlo. Imagino que fue eso lo que habrá pasado en esa situación, pero no era algo establecido. Fueron un equipo muy maduro, bien plantado, muy inteligente para jugarlo, no dieron muestras de debilidad hoy. Tal vez le faltó a sus jugadores que intentaran subir una marcha más en el segundo tiempo, porque se veía un rival que intentó sufriendo el partido por el resultado. Pero ¿era necesario terminarlo con otro gol? Y tuvimos las chances, especialmente dos, creo que con Robert. Hay que entender también que existe un desgaste, que se hizo una gran parte de ese desgaste por la dinámica que imprimió el equipo en el primer tiempo, que el rival también juega, que tiene individualmente grandes futbolistas y hay que estar constantemente atentos para marcarlos y que eso genera ese desgaste que estoy diciendo. Creo que redondeamos una excelente labor para poder llevarnos la victoria merecidamente. La presión extra tras saber que Guaraní ganó ayer. ¿Cómo asimila este gran triunfo y qué le genera a usted el hecho de que la olla estuvo casi llena? No tenemos realmente el grupo lo está tomando muy bien porque nos dedicamos en los últimos 4 o 5 partidos, a partir de los últimos 4 o 5 partidos a buscar soluciones, a soltar ideas, a cambiar tipo de entrenamiento, a dar un poco más de intensidad. Hemos recuperado a todos los lesionados, entonces vamos preocupando un poco de todos los detalles de nuestro equipo. Hoy igualmente, si llegamos a la última fecha así, estamos a tiro, no podemos estar pendientes qué le pasa al que lidera el campeonato a cada partido, sino capaz que eso sí nos distrae. Para Arce, ¿cuál fue la clave con Alan Benítez para recuperar en poco tiempo su nivel y cada vez ser más importante en este momento del equipo? Al principio cuando llegó tenía algunas, no me refiero, digo, mañas en el buen sentido, con algunas formas de jugar o de querer jugar o de terminar jugadas, especialmente en forma ofensiva, que creo que traía de cuerpos técnicos anteriores, de equipos anteriores. Fuimos mostrándole nosotros qué es lo que queríamos, cómo queríamos, en qué momento queríamos, que era vital que se mantenga mayor tiempo por la raya y no jugar tanto por el medio. Yo creo que esos pequeños tips también y estar encima de él constantemente y la dinámica que tiene el equipo, la forma de jugar, la organización táctica del equipo, favoreció para que él rápidamente hoy esté teniendo un buen rendimiento. ¿Se puede decir que Alan Benítez se ganó un nuevo puesto y qué fue lo mejor que hizo hoy su equipo? Juntamos bien, cambiamos de lugar rápido, llegamos por los costados, intentamos por el medio, fuimos para el otro lado. Es algo que el equipo intenta constantemente, el de armar pequeñas sociedades y superioridad en cualquier sector de la cancha, que el equipo rival tenga que trabajar para poder sostener eso, filtrar pelota, intentar filtrar. A veces nos apuramos un poco en querer hacerlo muy rápido, eso nos costó algunas imprecisiones y ellos estaban preparados para contraatacar y nos contraatacaron bien. Y lo de Alan, yo creo que sí, actualmente sí, está jugando, es el titular del equipo. Yo creo que necesitamos un poco que hagan ese cambio, ese revesamiento más constante con Beto, para que sea más todavía difícil a los rivales de marcarlo por ese lado derecho. ¿Cuánto vale anímicamente esta victoria del Superclásico en la lucha por el título? No, anímicamente no creo que acreciente nada. Lo que vale son los 3 puntos, porque si no ganábamos, si perdíamos, Guaraní ya no íbamos a depender de nosotros. Estamos bien, estamos en un momento bueno, no es la primera vez que hablo de eso acá en este mismo lugar. Creo que, si mal no recuerdo, van 4 partidos que no nos convierten. No es poca cosa, porque nosotros constantemente nos estamos exponiendo, porque la obligación es presionar alto, jugar a espacio. Nuestros defensores defienden a veces en mano a mano
y habla muy bien de toda la estructura cuando el equipo defiende, que eso esté pasando actualmente, y es uno de los factores que nos deja con la sensación positiva de que vamos a pelear por el título hasta el final. Tácticamente, ¿cree que fue uno de los mejores partidos de su equipo? Hoy se lo vio muy bien parado a su línea defensiva y mediocampo. ¿Y si Alan Rodríguez no llegó al 100% para hoy? Ya jugamos otros partidos mejores en ese sentido. Yo creo que uno de ellos fue el que jugamos con Guaraní aquí, porque con toda la exigencia que tiene un equipo grande como Cerro, pautamos con un tipo de juego con los jugadores y los cumplieron la rajatabla, y no salió a la perfección porque tuvimos nuestra chance y no convertimos y terminamos empatando el partido. Pero hoy igual también yo creo que lo hicimos bien como era necesario, y no llegamos, según él estaba muy bien, no llegamos es difícil sopesar eso si está al 100%, pero decidimos ponerlo a Dani porque lo estamos viendo bien, entero, y ha corregido algunos defectos que ha tenido en el pasado jugando de lateral, especialmente en zona defensiva, y va el segundo partido que lo hace en muy buena forma. Los últimos minutos se vio a su equipo que no pudo salir de la presión del rival. Eso habla muy bien de la mentalidad que tiene el equipo a la hora de defenderse de los momentos de presión. Sí, jugamos prácticamente 85, 88, casi 90 de un nivel de tú y tú. Cuando yo la tenía, nosotros buscábamos cortar para recuperar, jugar. Ellos hacían lo mismo. Yo creo que habrá habido un poco más de nuestra parte en cuanto a la posesión, pero no mucha diferencia. Pero estuvimos bien activos, atentos y entendiendo lo que pasaba en el juego, y eso es muy importante. Cuando se juega con un rival del mismo tamaño, es normal que haya momentos que haya un poco de inconvenientes. Los inconvenientes fueron creados por las pelotas largas, porque siempre es difícil sostener eso. Teníamos la posibilidad de hacer un cambio en ese sentido, pero no nos pareció que era lo oportuno en los últimos minutos. Me parece que su equipo ha demostrado una gran entrega y lo sigue haciendo. ¿Qué reflexión le deja a usted desde ese punto de vista lo que hoy realizan en el campo y seguramente también en la semana dentro de los trabajos? Bueno, es al revés, porque han mejorado el ritmo, la atención, y todo es tan saludable para poder entrenar con intensidad. Es uno de los factores, porque hemos mejorado de vuelta y tenido individualmente crecer en cuanto al rendimiento, porque al final es eso, que crezcan en su rendimiento individual, que pongan en servicio del equipo, y naturalmente por la forma de jugar que tiene Cerro, después cada uno se destaca en las distintas funciones que tiene dentro del equipo. ¿Necesitas conexión a internet que aguante todo? Te recomiendo la fibra óptica para pesos pesados de Personal, porque tenés hasta 1000 megas de bajada, con 100 megas de subida. Pedí ahora al 0971-100.000. Personal, la fibra óptica más rápida del país. En crédito, amigo, tenemos la respuesta más inmediata del mercado. Podés solicitar tu crédito como vos quieras a través de nuestra web, llamándonos a nuestras sucursales, y con mínimos datos te damos el monto habilitado. Comunicate al 021-495-950. Cuando de nuestro país salen buenas cosas, nos enorgullecemos. Por eso, les contamos que Upisa ganó la certificación de marca país por la exclusiva calidad de sus productos. Upisa exporta más de 16 países del mundo, llevando en alto el nombre del país. Con Upisa tenés embutidos y cortes de cerdo con estándares internacionales en tu mesa. Upisa, calidad para el mundo. No te olvides que todos los miércoles son de descuentos reales en Farmacias Catedral, hasta el 50% en todas nuestras sucursales y con todas las formas de pago. Farmacias Catedral. Este año la palabra más utilizada es reinventarse, y Tres Leones no quiso quedarse atrás, por eso te invita a probar sus nuevos rones naturales: coco, frutos rojos, limón, borgoña, frutas frescas en una botella. Light Holanda te invita a cambiar el mundo desde los detalles. Volvamos a sonreír,
volvamos a saludar y abrazar, volvamos a creer que todo puede mejorar, disfrutar y compartir Lactolanda, la marca láctea número 1, la salud de cada día. ¿Qué tan grandes son los planes de Claro? Son gigantes. Con los planes gigantes de Claro, tenés muchas más gigas por mes. Elegí el plan gigante de 25 gigas a solo 100.000 guaraníes por mes. Animate a ser gigante, cambiate a Claro ahora llamando al 021-417-8000. A la hora de construir o refaccionar, las soluciones Guaira Pisos cuenta con la mejor variedad y calidad de productos y con los precios más convenientes del mercado. Las mejores marcas en griferías, encontralos en los 4 locales de Guaira Pisos. Seguinos en Facebook e Instagram como Guaira Pisos Sanitarios. Pechu Burger, hamburguesas de pollo económicas en paquetes individuales, cocinas, preparas y a disfrutar. Búscalos en la sección de congelados de los supermercados y puntos de venta del país. Pechugol, deliciosamente natural. Redescubrí los yogures Trébol con cereales con nueva imagen y el mismo sabor de siempre en sus 3 variedades. Sucosos, Nesquik y Trix de Nestlé con la calidad de la cooperativa Chortizer. Lácteos Trébol, nutre tus emociones. Arcoiris presenta su nuevo producto ganador, la hierba mate compuesta. Un excelente producto que viene en 4 presentaciones con menta y boldo, con cedrón y burrito con té verde y sabor limón. Y la nueva presentación especial para mate con anís, boldo y manzanilla. Hierba mate compuesta Arcoiris. Arcoiris, una empresa familiar orgullosamente paraguaya. Quiniela TT se renueva y lanza su nueva imagen, manteniendo la misma tradición y compromiso con sus apostadores desde hace más de 5 años. Seguí jugando con tu quinielero amigo, porque jugando legal ganamos todos. Quiniela TT, comprometidos con todo un país. Ahora en Coarco, hace tu inspección técnica vehicular para Asunción. Te esperamos en Teniente Rolón Viera 2760, a 200 metros de Fernando de la Mora y Médicos del Chaco. Coarco, cerca y rápido. Cumplimos con todos. Con todos, Bruno. Declaraciones de Juan José Zapag hoy con todo. El presidente del Club Cerro Porteño es presidente honorario en ABC Cardinal. El ingeniero Luis Petengil es presidente de Cerro también. ¿Estuvo contigo ayer? Sí, estuvo conmigo, le invité, estuvo conmigo en el partido Paraguay Argentina. Nos estamos acompañando y conversando. Coincidimos plenamente en lo que es Cerro, lo que queremos para Cerro. Bueno, una persona muy comprometida que dejó su huella en la institución, él, su papá, y estamos juntos para todo lo que se viene en Cerro. ¿Podría ser él el hombre del oficialismo? ¿Podría ser él candidato a presidente del Club Cerro Porteño? Pues yo no quiero decir, debería preguntarle a él, yo no quiero decir, nosotros estamos juntos nomás, ¿verdad? De una u otra forma es seguro que vamos a estar en la misma línea. La misma línea es la confianza, nosotros conocemos nuestro trabajo. El cerrista, que el que vaya a votar no va a mirar este último semestre. No quiere verle a su club como un tradicional rival, así te puedo decir. ¿Cómo? No le quiere ver hundido, y lo que te muestra penosamente un gran equipo y un gran club hoy es una realidad de muchas mentiras, ¿verdad? Y Cerro Porteño no se maneja con mentiras. Hago la analogía porque es digna de compararse, ¿verdad? Cuando presentan balance y resulta ser que los balances no fueron lo que eran y qué sé yo. El Cerro, los balances son clarísimos y transparentes y puede revisar el mejor auditor del mundo. Lo que debemos, no inventamos, ni escondemos, ni nada. La transparencia del Cerro es única, ¿verdad? Y eso se merece también tradicional rival, cosa que no tuvo. Por eso es que vemos con mucha preocupación lo que pasa ahí, ¿verdad? Entonces imagínate si el Cerrita va a estar apostando a cualquier fórmula, bla, 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 que ni su casa no ministra y va a administrar el Club Cerro Porteño. O sea, no es así nomás esto. La Ojeda dice que ganó el campeonato de futsal FIFA Copa Libertadores. Sí, no, el campeonato de futsal FIFA lo gané yo. Yo soy el dirigente que financié todo ese equipo y el jefe de él era el doctor Caballero. No era él la cabeza de futsal FIFA. O sea, se está llevando mérito que ni siquiera tiene. Entonces, por eso digo yo, de repente en política, si vamos a hablar de verdad, si no es una estupidez, porque ¿a quién le va a convencer? Pero Recalde dice que tiene su equipo. Ni le conozco. A lo mejor es un trampolín político, como todo lo que buscan acá para hacer algo en la política. Veamos su antecedente, dónde salió,
¿verdad? Veamos su respaldo, quién es del gobierno, quién no es del gobierno, de dónde va, de dónde viene, todo eso hay que ver. En este momento no nos vamos a distraer, nosotros vamos por el campeonato, un campeonato que no le conviene a la clase política del club, porque, claro, creen que si perdemos van a ganar las elecciones, pero no es así. Ese mal deseo ya es mal parido, o sea, de pensamiento, para cualquiera que piense así. Nadie puede manejar el taquito, de taquito Cerro no se maneja, de taquito van a llevar a la quiebra del club. Eso van a hacer, acordate lo que te digo. En 3 meses van a la quiebra, no aguantan 3 meses. En 3 meses tienen que poner $2,5 millones de dólares, un poco más. ¿De dónde creen que van a sacar? Y más cuando termine el campeonato y después ya de temporada. El caso Jan. Ya está encaminado. Ah, ¿ya está encaminado? Ya está encaminado, sí. Claro, ya está encaminado. Eso gracias a Dios, ya está conversado. Y veremos.